Hello and good morning, Mallorca fans. Welcome to another program of Play Red Live for this next round of the King's Cup today, which today is between Real Mallorca and Burgos Football Club. Of course, we do not expect it to be an easy match by any means, but the boys are now in the stadium, led of course by Javier Aguirre. Quintanilla there on your screen, one of the youth team, but today is playing with the we've got Omar Mascarell there as well. You see Abdon Prats. David Lopez, another youth player there. And judging by the images, it looks like it's going to be a cold and blustery midday here in Burgos, so we'll ask our colleague José Perello what he thinks about that very shortly. We can also see Anabel Soto there, just helping the boys there by picking up a couple of things. You've got Amas in the area there looking extremely concentrated and focused. The players slowly getting off the bus now, steady there, very focused and concentrated with his earphones in. You can tell they're all wrapped up pretty warm as well because of how cold it is, that atmosphere. You've got Pablo Maffeo and COPETE there going in now. Gio Gonzalez, the Uruguayan player who usually is the last person off the bus, but no, it's going to be Kyle Laren today. There you go, so that's the lot for you. Good afternoon again, and I'm here today with Alberto Ballon, who is our guest commentator for today, and also coach of the Benjamin division team for Real Mallorca. So hello to you and welcome. Just a little bit of an analysis here today. What kind of match are you expecting to see? It's not going to be easy, right? No, I really don't think it's going to be easy. Burgos has had a good dynamic recently, but I think it's going to be an exciting match. It's one to breathe some fresh air into the players. It'll be nice to see some of the youth players like Yaberes and David Lopez. We aren't having Samuel Costa on the team today, so that's going to definitely affect him in some way, but we're going to go all out. Yes, that's exactly right. Thank you to Alberto. We're going to go over to José Perello, who is pitchside for us in the Burgos Stadium today. So, Jose, how are you today? And also, first things first, what's the cold like over there? Good afternoon, good morning, really. I think this is the earliest we've ever been on for a La Liga match, in fact. But yes, definitely the cold is here today. That's why I'm wearing gloves. So it's pretty cold here at the moment. At the moment, it's 0 degrees. However, we have to say it's Carlos, our cameraman, is definitely going to be the guy who is the coldest today. I'm going to be going into a very cozy and toasty commentating box. I can't wait to play. So, however, today definitely is not an easy one. Burgos are now a professional football team. They are second division. And there's lots of excitement from Mallorca, but also lots of excitement from Burgos as well to be up against the first division team and have a taste of what that is like for them. It's a 12,000 capacity stadium. They are, of course, more used to the cold here, so there may be a very good turnout. It's a good day of the week time as well. So hopefully we can expect good attendance again. For this match today, Burgos versus Mallorca.
Burgos are 11th on their standings. They also, a very important thing, they have not lost at home this season yet in their division. And they have not lost a match in the last 8, which means that today's rival is definitely going to be a tough one for us. And of course, today Mallorca will be coming out with one of their very recognizable lineups. Burgos, on the other hand, are going out with absolutely everything they've got. So let's take a look at those lineups now. There has been some changes for Javier Aguirre. Que nos supo a poco porque la verdad que lo peleamos bastante hasta el final y digamos que merecimos un poquito más, además de la polémica por ese gol de Rudiger. Pues jugará el equipo de Javier Aguirre con Predrag Rajkovic en la portería. So we've got Predrag Rajkovic in goal today, line of 5 in defense. You've got Gio Gonzalez on one wing and Van der Heyden on the other wing. And in the central defence today, we've got COPETE, Nastasic and David Lopez, who will be debuting today for the team. In the middle of the field today, you've got Sergi Darder and Omar Mascarell. The wings today are for Amati Ndiaye, who had his 100th cap the other day. Today will be his 101st cap with Mallorca. Javi Abres on the other wing, who scored 2 goals in the last Kings Cup match. And up top, striking today for the team will be Abdon Prats. Abdon Prats. Este es el 11 de Javier Aguirre. No sé qué os parece, Alberto, Damián, porque cambiamos bastantes piezas respecto al partido del Bernabéu, pero es un 11 más que competitivo, como siempre. Sí, así es. Yo creo que es un 11, como dices, so it's a very competitive starting lineup for sure. You can tell that Javier Aguirre is definitely giving all importance to this match. He did say in a press conference that the team is motivated and very dedicated to this match today, despite the difference in category between both teams. What do you think of this lineup? I like this lineup. I think it's a brave choice, bringing in David Lopez and Abres right from the start. I think it's one that's going to be competitive, and I hope that is how it goes throughout the match. Well, I wanted to ask you about Van der Heyden's position on the pitch. Well, maybe we've discovered a new winger. I mean, I liked him in his position the other day. However, of course, he was really compromised by that yellow card that he had right at the beginning of the match. Well, it could really be, because Van der Heyden has enough speed, but also enough strength in his performance to be a good winger like that. And I agree with you. I think he did a great job against Madrid in Bernabeu the other day. However, of course, he was tied because of that yellow card that he received right at the beginning of the match. And I definitely think that he's a resource that Javier Aguirre can take into consideration. Of course, having such an early yellow card definitely conditions you then for the rest of the match. But he's a great player, and I hope that today he can follow the same dynamic as he did the other day and onwards. And another Kings Cup match, he also put Van der Heyden on that left wing for a couple of minutes at least. So he's clearly very excited to show why he's been signed by a team like Mallorca, and he must be very, very excited. Of course, another excited player will be David Lopez. He was smiling from ear to ear to be on the starting lineup today as he came to the stadium earlier. Of course, we do have the absence of Samuel Costa this week because he's got a fever and a temperature. There are 2 other players who also have flu-like symptoms at the moment, and then of course, adding on to that, the injuries of Murici and Martin Rajic, for example.
que intentasen tomar muchas precauciones para que estos dos futbolistas, que eran Morlanes y Luna, pues esa plaga de lesiones por gripe o por fiebre no se expandiese. Esta vez hoy. Of course, Morlanes and Luna, who are the flu sufferers at the moment of the team, they were isolated so that the flu symptoms were not so contagious for the rest of the players, but unfortunately it has seemed to reach Samuel Costa. So now that you've gone over Mallorca's lineup, can we have Burgos as well? What are they doing today? Are they changing up their formation? They're going with a trusted system? Yep, they're bringing out everything they've got. Of course, they have no rotations necessary because it's their first official match of the year. They haven't had a La Liga match yet. They are definitely well rested right now. So they've got Badiasil in goal today. Line of 4, we think, in defence, with Matos on the left, Navarro on the right, and Diego Sierra and Córdoba in the central defence. Midfield today for Burgos is Apin with Elguezabal. Wings for Alex San Cristobal and Alex Bermejo. And up top, striking for the team today. I've put a duo of them, but one of them will probably be placed slightly more, slightly behind, which is Curro and Edu Espiao. Curro being Burgos' top goal scorer and therefore probably their most dangerous player right now, with 9 goals so far under his belt. Sí, un Burgos que parece ser, como comentas, que mantiene esa línea de 4 atrás, porque por ejemplo en el último partido oficial que disputó el pasado 19 de diciembre contra el Español apostó por un 5-4-1 y le sacó rédito porque consiguió rascar un punto, un 3-3 en Barcelona contra el Español, y por lo tanto hoy parece ser que vuelve a su dibujo habitual. No sabemos si 4-4-2. So there we go. Burgos, they're going back to a very traditional formation, probably 4-4-2, and I also think that Burro may take a step forward from that. Mucho ojo a esa banda izquierda, porque está José Matos en el lateral, 3 asistencias para él, es el máximo asistente junto precisamente a Curro, y por delante la banda está Alex Bermejo, que lleva 6 dianas en lo que llevamos de temporada, 4 en Liga y 2 en Copa, ese extremo izquierdo. Por lo tanto, el Mallorca que tendrá que tener mucho ojo, en general a todo el mundo, pero sobre todo a esa media punta con Curro y a esa banda izquierda con 2 jugadores que tienen mucha influencia en el ataque del conjunto burgalés. Alberto, que imagino que coincides, ¿no? Curro, el principal jugador al que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, So, Curro is the one to watch today, right? Yeah, also Bermejo on the left wing is definitely one to watch out for. And they have a pretty strong trio of strikers up top, and that's what we're going to have to definitely look out for. Y hoy juega el francés Loïc Badiasil, por lo tanto, bueno, venía siendo habitual, ¿no? Que Badiasil jugase en portería en Copa y que mantiene en este sentido la rotación en portería John Pérez Bolo. Y José, sí, prácticamente es el único cambio respecto a un 11 titular en Liga, quitando al guardameta, el resto es el que se enfrentaría contra el próximo rival de Liga. Bueno, su último partido, por cierto, fue contra And this lineup is probably what Burgos would bring out against any other La Liga team. Their last match was a 3-3 draw against Español, who is one of the clear candidates to be back in First Division next year. A ver si conseguimos también, no sé si Alberto crees que ese primer gol pueda llegar en la primera parte, puede ser determinante, puede ser clave para que todo fluya como queremos. Hombre, al final ponerse por delante en una eliminatoria es importante, empezar sumando importante en el marcador, y lo más complicado que veo es... One of the most important things today would be to get ahead as soon as possible. Tiene un buen bloque y en dinámica ganadora, y eso lo hace más peligroso todavía. A pesar de que es un equipo en una categoría inferior, creo que no hay que infravalorarlo y hay que salir a por todas.
Antes de volver contigo, José, And we definitely have to go all out today for everything. Un enfrentamiento también de Copa entre el Mallorca División de Honor y el Arucas Canario, partido de 16avos a partido único como el que se va a disputar en Burgos, y vemos que van 1-1 y así ha sido la jugada del gol del Mallorca B, del Mallorca División de Honor. ¿Quién ha sido? Pues 1-1, minuto 39, digamos. No sabemos si un gol psicológico, pero sí que en los últimos minutos de la primera mitad empata el Mallorca. Recordemos, ese partido único. So that is the match that is happening right now in the Tomeu Serra Stadium in Mallorca, with one of the youth teams, and as you can see there, Mallorca just scoring a couple of seconds ago. They're 1-1 there at the moment, but that goal has come pretty late in the match. We hope that in our case we don't have to wait that long to be able to tear out a goal from us. Entre Mallorca División de Honor y el Arucas en los 16avos de final de la Copa del Rey juvenil. Volvemos contigo, José, porque bueno, imagino que ya los equipos apurando, quedan 13 minutillos para que arranque el partido, por lo tanto apurando, ¿no?, el calentamiento. So warm-up still going on there. So there is a peculiarity today, and today we will be head to toe in red. So red shirts, red shorts, and red socks from the players today. Pantalones y calcetas negras, y para no confundirse, pues hoy tenemos que jugar completamente de rojo. Será raro ver esa imagen, pero bueno, because the other team usually play all in black. Están retirando ahora mismo del terreno de juego y una vez más, ya sabéis que estamos acostumbrados a que, hola, ¿cómo estamos? A que no estaremos solos una vez más. And of course, we will not be alone here, of course, because we do have a little section with lots of Mallorca fans, and a very important fan here called David, who is 5 years old. And he is here with his brother Fernando. So who are you here to support today? I'm here to support Mallorca. So you asked the three kings for something, right? Yeah, they got him tickets to see this match. Because Mallorca are going to win, right? Now that no Burgos fans can hear us. Yeah, Mallorca are going to win. Okay, well, David, enjoy yourself and have a good time with Mum and Dad. Fernando, your older brother's there somewhere. So let's have a look what's under that coat very quickly, because of course it is a bit cold. I wonder if Carlos can see that from here. Well, don't take it off fully because it is pretty cold here, but there we go. There's your Mallorca shirt. No nos vamos a quedar aquí solo con ellos, sino que tenemos preparado una cosita que estad atentos a las redes sociales del club, porque en los próximos días podréis ver un encuentro muy especial entre David y and keep an eye on the club's social media, because we will be bringing you a pretty interesting story from some of these young fans here. Con la estufita que ya la tengo preparada y seguramente ya habrá cogido calor. Lo siento por el cámara, por nuestro compañero Carlos. Así que, David, si quieres, vamos a publicidad unos minutos y volvemos también con la entrevista. So we are going to go to a very quick ad break, and we'll be back with you very, very soon. Thank you very much, Jose. Yes, make your way over to the commentating box. We're going to go for a very quick break. We'll be back in no time at all for the kickoff time. Que ens ha tocat viure és la meva vida i ara sé com la vull viure.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. ¿Qué tal? Muy buenas, pues estamos de vuelta en este Play Red Live, en esta previa ya. Quedan muy pocos minutos para que arranque ese... So we are back alive. Very short time now until kickoff. Today's Mallorca versus Burgos in the King's Cup. So we are going to go back to the Blandillo Stadium in Burgos because Jose Perello was speaking to our assistant coach, Tony Amor, just earlier. Pues aquí estamos ya con Tony Amor, el segundo entrenador del Real Club Deportivo Mallorca. Tony, ¿qué tal? Buenos días. So we are here with you. Good afternoon to you. Bit of an unusual time of the day, right? Yeah, the earliest we'd ever played was at 2 p.m. and this is 12 p.m. now, but yeah, it's good. We usually train in the morning as well anyway, so it shouldn't be too much of a problem. I expected the cold to be a bit worse, actually. Oh, it was colder yesterday in Palma, so it's not too bad right now. I mean, you've just got to adapt quickly and move on. Sí, Samu estuvo anoche con algo de fiebre y se ha quedado en el hotel. La verdad es que ya perdimos a Luna también por un proceso gripal, Manu, y ahora perdemos a Samu. Pero bueno, nada, ahora con los que somos, pues a tope para sacar el partido. Es verdad que son bastantes jugadores los que no han podido venir, ya aparte de Muriqui, Martín, Jaume, que tampoco puede estar por lesión. Hemos perdido al final 3 jugadores a última hora, que bueno, que al final no contábamos con ellos, pero bueno, no hay ninguna excusa, hay que ir, competir y con máxima confianza en los jugadores que van a salir. Aún así, equipo 11 más que competitivo. Te quería preguntar, bueno, Well, a very competitive lineup we've got today anyway. We've got Van der Heijden on the left wing once again. Sí, la verdad es que plena confianza en los que van a salir. Son jugadores que todos han jugado alguna vez en esa posición. David, bueno, aunque debuta de inicio, sí que ya ha jugado minutos en Copa en esa posición. Y bueno, nada, con máxima confianza en los que van a salir. But of course, we're going to have utmost confidence in all the boys that are coming on today. And I think the King's Cup is a really good opportunity for everybody. All of them can go on and show what they can do. We're going to try and go as far as we can in the championship like we did last year, but we know that today is going to be a tough one. So we did want to ask you about the rival today, of course. Español, ha competido a los mejores equipos de la categoría, es un equipo que no ha perdido en casa, buenos jugadores que van a meter máxima intensidad, vienen de no competir, por lo cual no tienen por qué reservar jugadores y se van a poder jugar con su mejor 11 y nada, vamos a ir con todos, sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy complicado. We do know today it's going to be a really hard, really tough match. Well, thank you very much. Enjoy and just go all out. Yeah, so those were Tony Amor's words there. Una de las palabras que más ha repetido Tony Amor ha sido la de que va a ser un partido muy difícil. So the words on everybody's lips is that it's going to be a tough match today. Yeah, I think we can definitely say it's going to be an intense match. Sí, es que al final, pese a la diferencia de categoría, nadie asegura que el Mallorca vaya a sacar, bueno, iba a decir sacar los 3 puntos hoy. Of course, nobody is complacent about the fact of whether Mallorca will today walk away with the victory, of course. But have to work incredibly hard to achieve that.
seguramente We uno can de los now más go calentitos to que Jose hemos Berello, escuchado who is muchas in veces. his commentating box. Can you Sí, hear sí, us? os escucho. No me quito la chaqueta por vergüenza que la gente me mire y me tenga rabia, pero la verdad que se está bastante mejor aquí Yeah, en of el course. canal I'm not que, taking my que coat fuera. off just yet Y so sí, that sí people podemos don't look at asegurar me que no llevaré and muchas then they don't fotos get too de la jealous. camiseta. But yes, it's Gracias. pretty toasty in here. Pero bueno, vamos a intentar The clasificarnos para el heating sorteo que is será pretty good. el lunes ya. Será ya mañana a la 1 del mediodía ese sorteo de los octavos de final. Y veremos si podemos estar y ya quizás ya jugar contra un equipo de primera división. So, of course, just in a couple of days will be the draw of the next round of the King's Cup. We really hope to be there in ahead and to be able to see who we will be up against in the next round. But of course, that all depends on how we do today. Claro, no he contado la peculiaridad que tiene, que es que es de Burgos, su familia es de Burgos, no ha estado nunca en Mallorca. No tiene familia en Mallorca, entonces es del Mallorca porque vio la camiseta, le gustó mucho y es del Mallorca desde los 3 años. Y además lo cuenta él como si, no, sí, desde los 3 años soy del Mallorca. Hace 2, pero él lo cuenta como si hiciera ya 40. Y es un crack este chico, este niño David. Y por eso os pido que estéis atentos porque seguramente os gustará. Se hace la foto ya oficial con ese cartel de la Copa del Rey, que tanto nos gusta la Copa, nos gusta el Mallorca, es la competición de la ilusión, ya la ganamos una vez y este año queremos soñar con al menos llegar a las últimas rondas, que siempre King's despierta Cup esa is ilusión, a ¿no? tournament, of course, that En la Mallorca gente, famously have que already pudiera won siempre once, ver la equipación and this completamente year is no exception. We el would capitán love de for hoy that to será happen Abdón again. Prats, saludando Today's ya captain is Abdon al Pratt, cuarteto and there he is arbitral. taking Por his cierto, no lo hemos handshake comentado, el árbitro de hoy with será Isidro the referee Díaz and the Rivera del linesman, as comité well as Burgos castellano captain manchego, too. y también se dirige para allá el Guezábal, el capitán del Burgos, el hombre que comentábamos, normalmente es defensa central, pero hoy, bueno, saldremos de dudas rápido, pero seguramente ocupará junto a Pen esa posición en el doble pivote del conjunto de Bolo. Ahora saluda también al cuarteto arbitral, va a haber cambio de campo. El Mallorca que lo tenía a mi derecha pasa a la Changing izquierda, el sides Burgos que lo tenía of a mi the izquierda pit. pasa a I la had derecha. Mallorca on my right, and now going to Mucha be on my expectativa left también for en the Burgos first por ver a half. Javier Aguirre, ya lo comentó su entrenador también, que tenía muchas ganas de saludar al míster. También ayer, cuando llegamos aquí a Burgos team Burgos, and fans, and even the de aquí de la coach ciudad said con muchas yesterday ganas they were de excited saludar to a have Javier Aguirre, Javier incluso Aguirre in their un stadium mexicano, as well. le habló ahí de compatriota a compatriota, para saludarle, siempre muy querido allá donde vamos el míster Javier Aguirre. Están haciendo ya la piña los futbolistas del Mallorca, también los del Burgos. O sea, conjura antes de empezar los partidos. Recordamos hoy que jugará en la portería Dominic Graif. Hacia ella se dirige ya, vestido completamente de azul, el guardameta mallorquinista. Sale el Dominic sol Grave there en Burgos. in position. Seguimos a un gradito de temperatura. The sun Y is esto now está out ya in preparado Burgos. It's now para 1 que degree. comience el partido. Sacará el Mallorca, pita el colegiado, rueda la There pelota goes de the cambio, whistle. la It's going tiene to be a Sergi first Darder. ball for Mallorca. Sergi Darder in Futbolistas. possession. Ha empezado el partido con la grada, Already los aficionados protesting lanzando from the billetes. fans there. Bueno, por el proceso de venta del club que están viviendo ahora mismo, la verdad que viven una situación complicada y la afición se está quejando mucho de Lots todo of esto. También hay cánticos ahora mismo. complaints from the fans right now and Futbolistas sin foul chanting lanzando and throwing billetes, of billetes tickets, falsos, ¿eh? Si fueran reales no estaría aquí ahora mismo. fake Alguien se notes, habría in llevado la fact, fake cabeza. money notes, of Estarían ahora a course. punto If they were real, don't worry, I'd be out there trying to catch them. Te lo puedo asegurar. Pues sí, Bueno, en todos esos proceso pitos de son venta, como decías, In protest tú, against the José, de team's Burgos, ticket un proceso de venta selling que process seguro right now. que la prensa de ahí de Burgos pues no ha sido todo lo transparente que podría haber sido y que la afición del conjunto burgalés It's pues not been as transparent as it should be recently, Primero con and esos that, of billetes, course, has recuerda, created tienen que parar distress el among the partido fans. para recoger los billetes. Y gritos de fuera, fuera, pues vaya inicio de partido. Porque se ha tenido que parar al What minuto. the beginning of the what a start to the match. Partido de 16avos de Copa del Rey, que de momento queda marcado por estas protestas. No
llego a entender muy bien el cántico, pero bueno, el mensaje queda claro. No sé exactamente qué dicen, pero está claro que están en contra de este proceso que, como decía Damián, ha sido poco transparente. Ahora ha lanzado también una botella. Bueno, pues esto, no sé, Alberto, si crees que puede llegar a desconcentrar al equipo. There's now been bottles thrown onto the pitch. It doesn't seem to be going anywhere. And we hope that this does not distract the team to a point that becomes uncomfortable for them. Escuchábamos a Tony, sí, también lo del frío, es verdad, pero también, bueno, ahora ha salido el sol y yo creo que están un poquito mejor los futbolistas, que además han calentado. Pero decía Tony Amor, dependerá mucho el transcurso del partido de cómo salgamos, con la intensidad que salgamos al inicio del partido. Pero claro, si esa intensidad en el minuto 1 ya te la cortan, pues es difícil reactivarse. Pero bueno, ya está el balón en movimiento, por lo tanto ha sido cortito, ha sido breve este parón por las protestas de la afición del Burgos. La mueve el Mallorca, sube a presionar, sube las líneas ahora el Burgos, tiene que quitársela encima Copete. Hay recuperación en el círculo central ahora de Apen. El ex del Ibiza abre para el costado izquierdo, no le llegó el esférico a Bermejo. Sigue el control para el Burgos. Matos, ahora que ha recibido una falta, deja seguir el colegiado. Es Bermejo, la diagonal hacia adentro de Bermejo. Está en la frontal del área. Va al suelo. Muy bien ahora David López, demostrando por qué está en el primer equipo, por qué viene entrenando con ellos y siendo convocado por Javier Aguirre. Estuvo muy contundente ahora el central del filial. Ataca por el centro Javi Llabrés por el carril central. Tiene abierto en la izquierda. Se incorporaba Van der Eyden. No pudo abrir a tiempo el Vini Saleme. Llega el balón a las botas de Nastasic, que para mí ha sido de las grandes sorpresas de la temporada, no porque no confiara en él, pero sí porque fue el último en llegar y prácticamente sin haber hecho pretemporada. La hizo ahí en su país, pero madre mía, se ha hecho ahí con un sitio en el 11 y de ahí no lo mueve nadie. Sí, de manera merecida, porque se ha hecho, sí. Vamos, con la baja ahora que tuvimos a principio de temporada de Raillo, el serbio, pues que se cargó de aún más galones y fue todo un líder, y lo es, todo un líder en la defensa bermellona. Sí, sí. Y esperemos hoy juega en el centro de esos tres centrales, es él el que está en el centro. Por la derecha tiene a David López y por la izquierda a Copete. Sí, eso comentaba, que a ver si tiene buena influencia sobre David López y consigue hacer un gran partido, que al final debutar como titular no es nada fácil, y menos en un partido eliminatorio de este nivel. Y confirmamos, el Guezabal acompañando a Kevin Apen, es de la Unión Deportiva de Ibiza en el medio campo. Eso es. A ver, Kevin Apen, además lo conocemos del Ibiza, sí. Tiene piernas, pero no tantas como para jugar él solo en el centro del campo. Exactamente. Contra el Mallorca. Necesitaba ahí un acompañante. Posesión para el Mallorca en campo rival. Copete abriendo para Van der Eyden. Levanta la cabeza el belga. Pone el centro. Bloqueó la defensa. La gana de cabeza Omar Mascarell. Vamos a ver, la está luchando Javi Llabrés. Creo que ha podido cometer falta. También lo cree así el colegiado. Ayuda deportivamente Javi Llabrés a levantarse precisamente a El Guezabal. Y será falta para el Burgos, que creo que pondrá el juego, sí, su guardameta, Adiasil. Seguramente jugará en largo, el planteo que, bueno, quitando uno de los fondos que está un poquito más vacío, el resto del estadio bastante lleno. Por lo tanto, yo creo que a los 10.000 llegamos seguro. Cuidado ahora el centro del Burgos, no encuentra rematador, balón fácil para Gio González, ya sale el uruguayo por el costado derecho, tiene metros para correr. Le acompaña a Amat Ndiaye, pero bueno, creo que se equivocó Amat Ndiaye, fue desmarque de apoyo hacia él y casi fue a quitársela. Es que Amat le pediría que siempre atacara al espacio, que siempre hiciera el desmarque ahí de ruptura, por la velocidad que tiene, más que nada, Que justamente ahora, como curiosidad, el otro día en la jornada de puertas abiertas en el entrenamiento, cuando los futbolistas se pusieron a firmar, que estuvieron una hora por lo menos firmando autógrafos, me acuerdo de un niño que le decía a Matt eso: tu carta del FIFA, ¡buah, es brutal! ¡Vaya velocidad, vaya velocidad! La FIFA manía, la tiene Sergi Derdé. La FIFA manía también con
Con los Claro. fantasies y Bueno. etcétera. Perdón, del que he dicho del FIFA, del FC. Es que me va a costar mucho esto, no me lo voy a poder quitar. Del FC 24. Que hablando del juego, jugaste contra un miembro, bueno, iba a decir, un miembro de la actual plantilla, pero que hoy no está, que es baja de última hora, Samu Costa. No sé, bueno, el vídeo ya está en YouTube, pero para aquellos que no lo hayan visto, José, no sé si nos puedes hacer un Sí, mini sí. resumen de ese encuentro. Sí, bueno, le gané 5-0 y todo fue perfecto y ya está. No, me ganó 2-0 con el Mallorca y yo con Portugal, que en stats tiene un poquito más de stats los jugadores de Portugal, de la selección, pero no hubo manera, es muy bueno, Samu. Pero bueno, Amate fue un Ndiaye 2-0, abriendo, es bueno el balón competiste. filtrado para Gio González. Gio dentro del área puede poner el centro el uruguayo. Despejó la defensa. Era buenísimo el centro de Gio González, que se lleva las manos a la cabeza. Llegó muy bien la defensa en el último momento para despejar a córner. Hacia allá que se dirige Sergi Derdé. Hacia el córner de la banda derecha mallorquinista. Buena llegada ahora del Mallorca. Bueno, el pase que filtró Amate Ndiaye a la espalda del lateral. Y buena la internada de Gio. También su pase, pero estuvo también bien la defensa. Sergi Derdé marcando jugada ensayada. Levanta los dos brazos. A ver qué se inventa el mago de Artá. La va a poner al primer palo. Ahí no hay nadie. Bueno, sí, un jugador del Burgos que despeja sin problemas. Gebrés va a poner el centro al área. Javi Gebrés. El remate al larguero. Al larguero el remate de Van der Eyden. Creo que fue Sibe Van der Eyden quien envió el remate de cabeza al travesaño. Bueno, prácticamente a la cruceta. Ahora me lo confirmáis, pero diría que fue Sibe, el bono de Sibe. Sí, así es. Después Fue de el un belga. buen centro de Javi Gebrés. Desde fuera del área. Sí, un gran cabezazo del que hoy es nuestro carrilero zurdo. Y un remate que, vamos, es que por nada. Potente. Sí, Badiasile, que solo la ha podido seguir con la mirada, ¿eh? Sí, marcó bien los tiempos ahí, ¿eh? Sí, se elevó Van der Eyden. muchísimo. Sí. Y no era fácil, un centro, ¿no, Alberto? Un centro es más fácil, digamos, cuando te viene más de la línea de fondo, que estos tan... No llega a ser frontal, pero sí que Javi Gebrés, digamos que no estaba en la banda. Muy buen balón han puesto y el remate también, la verdad, de libro. Una pena que no haya podido entrar. Bueno, pues ahora pedía Matt, había un contacto dentro del área, pero no era suficiente como para que fuera penalti. Tampoco lo protestó demasiado el senegalés. Saque de puerta para el Burgos y el Mallorca, que va muy arriba a presionar con hasta 4 futbolistas. 4 en la frontal del área, uno de ellos, por cierto, Sibe Van der Eyden. Para provocar esto, que tenga que jugar el guardameta en largo y que el Mallorca pueda ganarla con facilidad, como lo ha hecho Sergi Derdé, jugando con Gio González. Amaga Gio con el pase largo. Vuelve a combinar en cortito con el mago de Artá. Este con Omar Mascarell. Hacia atrás para David López. David López levanta la cabeza. Vamos a ver qué hace el central del filial. Desplazamiento en largo para Van der Eyden. Es muy bueno el cambio de David López, demostrando que tiene otra faceta ahí que no conocíamos en el primer equipo. Sí se lo hemos visto hacer muchas veces en el Mallorca B. Bueno, Van der Eyden también, que está para que lo pongan de media punta si hace falta. Ahora también engañando a 2 defensores y quedándose con el balón. Omar Mascarell levantando la cabeza. Mallorca, que de momento, bueno, hemos llegado ya a los 10 primeros minutos y me está gustando. Ahora habrá banda en campo rival favorable al Mallorca. Alberto, ¿te está gustando el Mallorca en estos primeros 10 minutos de partido? Buen inicio. Ese larguero ya ha dejado las cosas bastante claras y bueno, también los saltos a la presión en campo rival creo que son bastante importantes para dejar claras las intenciones. El disparo en de este Javi partido. Gebrés a las manos de Badiasile. Perdón, Alberto, pero es que lo volvió a intentar Seyebra de Vinicelem. Sobre todo, Alberto, imagino que para en este caso el Mallorca y en contra del Burgos, que ya el conjunto mallorquinista empiece asustando, empiece dejando las cosas claras de, oye, vamos a ir a por todas a por el gol. Para el Burgos le hace sentir, oye, pues mira, estamos contra un primera división y... Sí, al final el plan de partido es importante y dejar las cosas claras desde el principio, pues también creo que poner el foco en la presión alta, poner el foco en intentar llegar cuanto antes a portería y rematar, acabar jugadas es importante en eliminatorias y sobre todo defender bien y no encajar, que al final eso es bastante importante. No, la verdad es que estamos de 10 en defensa, ¿eh?
Es que te diría que estamos ganando absolutamente todas las acciones, menos una que sí que llegaron a poner un centro, que no encontró el rematador, pero es lo máximo que ha conseguido el Burgos hasta ahora. Bueno, el plan de partido de Burgos es esperar que pase el tiempo mientras estén 0-0. Ellos creo que van a estar cómodos y bueno, mientras no se vean por debajo en el marcador, creo que no van a arriesgar demasiado y van a ser un poco más conservadores. El Mallorca es el equipo que tiene que sentirse protagonista, irse a campo rival e intentar generar cuantas más ocasiones mejor. Y si es posible adelantarse, evidentemente, nos va a ayudar mucho. Y ahora en el monitor, José, habíamos visto una imagen, no sé si la has podido observar, de Javier Aguirre saludando y abrazándose con Fer Niño, quien fuera futbolista claro. del Mallorca. 5 goles lleva el delantero del Burgos. Soy suplente porque venía algo tocado. De hecho, su entrenador no quiso dar muchísimas pistas sobre si podía ser titular. Hoy es suplente y nos ha dejado esa imagen de un abrazo bastante sentido, ¿no?, entre Aguirre y Ferniño. Eso es. Coincidieron en la temporada que estuvo Ferniño hace 2, en la que llegó Javier Aguirre para esas últimas 9 jornadas de Liga. Es verdad que no tuvo demasiado protagonismo, ¿no?, en cuanto a minutos Ferniño esa temporada, pero sí que disputó 23 partidos y marcó 2 goles con la camiseta mallorquinista. Entre otros, por ejemplo, recuerdo que nos dio la victoria en las primeras jornadas del campeonato contra el Alavés en su estadio. También recuerdo un gol contra Osasuna, un partido que eso sí creo que se lleva el conjunto navarro en Somos, de 2-3, creo. Fue un partido de muchos goles. Sí. Me acuerdo, jugó Dominic Graif ese partido. Eso es. De hecho, si no voy mal, fue su debut oficial. Bueno, fue un jugador que Estamos fue conectados, Damián, de más a menos, ¿no? Al final, durante la temporada, empezó muy bien, pero poco a poco se fue difuminando un poco. Sí, además llegaba del Villarreal, ¿no? Llegaba con ese cartel de promesa. Bueno, también con sentimiento mallorquinista. Bueno, de hecho nació en Mallorca. Sí, exacto. Pero con su padre también, que jugó en el Mallorca anteriormente. Y bueno, le tiene mucho cariño. También lo comentó cuando salió el sorteo, que se alegraba mucho y que estaba siguiendo al Mallorca y que estaba creciendo como institución año a año. Ataca precisamente ahora el conjunto Bermellón. Hoy más Bermellón que nunca. Todo de rojo. Será córner. Desde el costado izquierdo lo hizo bien Van der Eyden y provocó ese saque de esquina. Bueno, y de un ex, hemos hablado de Ferniño, pero es que hay otro en el Mallorca que es ex del Burgos, que es Abdón Prats, que también estuvo aquí jugando hace 10 temporadas, en la 2013-2014. Jugó 37 partidos, tengo por aquí el dato, no quiero decirlo de memoria y equivocarme. 37 partidos, 13 goles, 34 en Liga y 10 goles en Liga, y 3 de Copa, con 3 golitos también en Copa. Buen recuerdo el que guardan aquí en Burgos de Abdón Prats. Ya ha puesto el Mallorca el balón desde el córner, va a despejar sin problemas el conjunto local. Pero sí, muy querido Abdón, que ayer también se acercó gente al hotel para saludarlo. Buenos que números. Marcó bastantes goles, ¿eh? Sí, 13 goles. Sí, buenos números. Si es que no falla el Dimoni. Nunca falla, nunca. Siempre está ahí. Ahí donde ha estado le quieren. Por algo será. Por algo será. Ataca el Mallorca ahora. Bueno, empieza David López abriendo para Gio González. No lo ve claro el uruguayo. Juega con Omar Mascarell. Este de nuevo con David López. Que tengo una columna justo aquí delante. No todo podía ser cosas positivas, desde tu posición, José. No, pero lo de la estufa he tenido que bajar un puntito incluso ahora porque tenía hasta calor. Los guantes te los has quitado, ¿eh? Sí, aquí estamos. José, al principio del partido ha dicho que está a 1 grado. Bueno, a 1 grado en el campo deben estar. Sí, no, aquí no me puedo quejar, la verdad. No puedo quejar. Bueno, y qué ambiente, en Burgos, en el plantío. La verdad que no había estado en este estadio y es bonito, es bonito. Hombre, para ellos partido importante, yo creo. Al final la Copa es un premio para ellos y jugar contra equipos de primera, pues un aliciente, una motivación extra, ¿no? Y encima en buena dinámica, en la que está el Burgos, ya lo hemos comentado, y aparte que no ha perdido todavía en casa, son además 8 partidos seguidos sin conocer la derrota, por lo tanto todos son alicientes a favor del Burgos, aparte día de post-Reyes, ¿no? Por lo tanto... Claro, Damián, eso te iba a decir, pero es que entre esa buena dinámica y el partido de hoy ha habido turrones, ha habido roscón y claro,
Esa dinámica hoy ya no vale de nada. Hoy ya no vale de nada. Hoy toca acabar con esos números del Burgos. Desde luego. Y luego en Liga que sigan igual de bien, ¿eh? Como Fer Niño, que lleva 5 goles. Pues bueno, hoy sí sale, que no tenga su día. Eso es. Yo creo que sí que va a salir. Si está en el banquillo, yo creo que sí. Si no, creo que directamente no hubiese entrado en la convocatoria. Minutos va a tener, también depende de cómo se desarrolle el partido, pero sí, yo creo que en algún momento va a salir, antes o después. Y bueno, esperemos que la ley del ex no se cumpla en este partido. Eso es. Que por cierto, José, te comento, el Mallorca División de Honor que le ha dado la vuelta al marcador, porque decíamos que se había empezado ganando el Arucas y ahora que acaba de marcar el segundo el Mallorca División de Honor, minutos, si no voy mal, 60 y 2-1, gana el Mallorca División de Honor, esos 16avos también de final de Copa del Rey Juvenil. Que también ilusiona, También ilusiona, y mucho esa Copa del Rey Juvenil. Pues a ver si somos capaces de mantener ese resultado. Minuto 60, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Gran temporada está haciendo la División de Honor. Sí, colíder también de su grupo. Del grupo 3 del Está con el Español ahí arriba. Eso es. Peleando. Sí. Pero bueno, independientemente... El equipo que más me está gustando del Mallorca esta temporada es el Benjamina. Benjamina. Está haciendo buena temporada el Benjamina. Buenos nombres el Benjamina, ¿eh? Sí, hay futuro. ¿Y del técnico qué opinas? Ahí está. El técnico, bueno, estamos ahí... Está ahí planeando ya el siguiente partido. Ah, muy bien. Con los compañeros. Muy bien. Cuidado, que está atacando el Burgos ahora por el costado derecho. Ahora sí han puesto un buen centro al área. David López se elevó por encima de todos. Bueno, es que no le hace falta ni saltar a este hombre, madre mía. La envió a córner, recibe la felicitación de los compañeros, que saben que es un partido especial para él. No es su debut, pero sí como titular. Y la verdad que se está imponiendo en todas las acciones. El central del filial. Hay central ahí, Hay central ahí. Ha habido fuera de juego ahora absurdo. Un fuera de juego absurdo del Burgos, que, bueno, iba a decir de Benjamines, pero de alevines, si no. Sí, ha sacado en corto y se la han devuelto. Y claro, Bermejo venía de sacar el córner. No había jugadores del Mallorca tan cercanos a la línea de fondo y claro, estaba en fuera de juego, pero no sé cómo no lo han visto, la verdad. Bueno, estas acciones al final demuestran que hay alguna falta de concentración y de atención del rival y eso pues nos puede beneficiar. Vamos a ver si la aprovechamos. Es de esas acciones que enfadan y mucho a los entrenadores, ¿no? Sobre todo a este nivel. Y a cualquier categoría, Y sobre David López, que ha estado providencial en esa jugada. Javier Aguirre habló de él y de otros de los del filial que están, Rubén Quintanilla, Yuzun Ley, Marcos Fernández, como futbolistas, ya con la capacidad de aportar no solo en Copa, sino también en Liga, lo decía Javier Aguirre en la previa de este partido. Sí, al final son nombres que cuando participan tienen buenas actuaciones y se puede contar con ellos en Liga también, a pesar de que en ocasiones cuesta un poquito porque los resultados van ahí ajustados, pero bueno, son jugadores muy fiables y nada, es importante darle bola a la cantera. Hablando de cantera, permitidme pero que interrumpa, pero es que son noticias positivas porque nos llega otro gol de la Ciudad Deportiva de Antonio Asense, de Son Bibiloni, el tercero del Mallorca que pone tierra por en medio. Ojalá se mantenga este resultado o que se incremente incluso y que sirva para que el conjunto de Carlos Muñoz pase a la siguiente ronda. Pues Damián, me alegro muchísimo por esta noticia. Mientras lo contabas, aquí no ha pasado nada nuevo. Simplemente David López se ha anticipado en 2 acciones más. De verdad que me gusta muchísimo este jugador. Muy bien, David López, y lo viene demostrando años en la cantera, también esta temporada con el Mallorca B, que también está realizando un curso excepcional en lo colectivo y hoy que no está cuajando un gran papel ahí en el plantío, que no es un campo mucho menos fácil. Y por cierto, aparte de Quintanilla, Yuzun y Marcos Fernández, que comentabas del filial, que también están en el banquillo, para repasar el resto del banquillo mallorquinista, están Rajkovic, Lato, Dani Rodríguez, Mafeo, Larin, Antonio Sánchez, Raillo, Tony Lato. Ahora de falta al área el Burgos, despejará sin problemas Amat Ndiaye, el balón al cielo burgalés. Ndiaye now clears it up towards the sky, and Javier Aguirre brings it down with a header, playing with Van der Heyden. Del primer futbolista, pero no del segundo.
who moves past the first defender and the second one. It's good to show this kind of trust in the players. And the one that David Lopez now has cut off. Van der Heyden as well in his beginnings as a footballer in one of the best Belgian youth teams that he was in. He was also in the midfield. He's the kind of footballer that can definitely be very useful in many positions on the pitch. But there you go. You learn something new every day. There you go. Alberto Damian is an expert in Belgian football now too. Yeah, I recommended the signing of Van der Heyden at the beginning of the season. I was a good scout. Nastasic con José Manuel Arias Copete. Avanza metros el andaluz, abriendo para SIGUE Van der Heyden. El fichaje de Damián García. Nastasic and Copete now striking down the pitch, moving towards Van der Heyden, who shoots with his left foot. Martin Yaya recovers it there, and that is a foul on Van der Heyden. Falta que es una especie de córner, está muy cerquita del banderín. Veremos si puede aprovechar el balón parado el Mallorca. Bueno, ya sí marca encima David López. Can Mallorca take advantage of the free kick? Sí, en el minuto 25 ya tendríamos el MVP. A ver. And if Van der Heyden could do something here, then he would definitely be a candidate for MVP of the match. We're not even 25 minutes in yet. Shoots, second post into the goalkeeper's hands for Burgos. And that was Javi Llaveres that did that then. Great move from him. Buen centro, sí, cerradito. No, y blocó, pero eso, cayéndose hacia atrás, Really well blocked too. Aplaude ahora Javier Aguirre desde el banquillo. Applause from Javier Aguirre from the bench. Con los guantes y bien abrigado. Very well wrapped up, of course, fighting against the bitter cold of the middle of Spain. The bounce falls to Bermejo now for Burgos. Burgos now could go for a shoot. Save from Rife there, but the ball is still rolling. Matos now from the left-hand side. Cleared by the defence and battled for by Abdon. Abdon asks the team to move out of their own half of the pitch and move up. First dangerous approach of Burgos there. Muy importante para un portero que al que en 25 minutos todavía no le habían llegado, que en la primera intentona, porque era un chute potente, se muestre bien. Sí, no iba muy colocado, pero bueno, era potente y era el primer disparo. Y estaba todavía frío Gray. Eso es. Con mucha seguridad y al final eso very confident there and very calm and collected, and that will always help the defender feel more comfortable on the pitch too. I think the danger of Burgos is going to come from the free kicks, especially. We've got to cover up all those types of gaps. And let's see if we can catch them slightly off guard. Yes, well, concentration is the word, isn't it, to avoid any nasty surprises. Javi Llaveres now playing with Van der Heyden and Sergi Darder.
de Javi Llaveres al primer toque. Sergi Llaveres opens up to Van der Heijden once again. Pero antes hubo falta sobre un jugador del Mallorca, sobre Sergi Llaveres, creo. Foul on Sergi Llaveres. La primera, sí, dejó continuar. Dejó el toque de Javi Llaveres Referee después, pero allowed play to continue. La señal del colegiado está un poquito lejos, pero aún así yo creo que Sergi Llaveres se atreverá a poner el centro al área. Sí, se atreverá porque han subido Anastasis, ha subido Copete, ha subido David López, que está al segundo palo. Es el más grande de todos los jugadores que están en el terreno de juego. It's the second post. La pone Sergi Llaveres precisamente al segundo palo para David López. Llega antes un post once again, Dani López. Ahora David López tiene la presión de Apen. Reaches David Lopez's feet once again. That could be a corner. But yes, there's a corner given. Y hacia la esquina se dirige Sergi Llaveres. And it's going to be Sergi Llaveres who takes the corner. El balón parado en partidos así, donde muchas veces se decide por detalles. Hombre, al final el balón parado puede It's so important to get as many free kicks as possible. First touch by Sergi Llaveres there, nearly combed by the Mallorca players. Bueno, mal pase ahora de la defensa. Lo roba Omar Mascarell. Perdona, Alberto, pero sigue el ataque. Pass by the defense now. Omar Mascarell. Que estaba habilitando a Sergi Llaveres 2 metros más atrás. Ese es un clásico, ¿eh? El que pide fuera de juego es el que está habilitando al futbolista. Será banda para el Mallorca. Perdona, Alberto, que te he cortado. And throw in once again for El Mallorca. balón parado al final en este tipo de partidos eliminatorios pues juega un papel muy importante. Hay que estar muy atento, atención y concentración. But at the end of the day, I think all these type of free kicks are things that can turn a match around very quickly. You've got to be watchful of everything that happens. Puedes recibir o anotar un gol en función de cómo la defiendas o cómo la ataques. O sea que es muy importante estar ahí, máxima atención, máxima concentración. Son acciones que suelen durar 7, 8, 10 segundos. Entonces es importante que el equipo esté ahí conectado, unido y máxima atención, como digo. So maximum vigilance. Atentos. Ese balón parado. Ahora es banda para el conjunto isleño. Van der Heijden se la quita de encima para que corran Abdoni y Amatendiaye. Está atenta, está bien colocada la defensa. Pueden despejar de cabeza sin problemas. Cuidado ahora la pérdida. Otro mal pase. Está atento Gio González. Gio González is there and he is vigilant. Tiene la izquierda abierto a Llaveres. Justo a la derecha tiene a Dardé. Recorta a Dardé la frontal del área. Ahora se ha perdido un poquito esa opción de contraataque de sorpresa. El balón en la frontal. Omar Mascarell ha recibido una falta. Omar Mascarell there, who is fouled, which looks like the kind of one that warrants a yellow card. Creo que no, que simplemente se va a quedar en falta. Pero bueno, vosotros veréis la repetición. Sí, ahora... Yo creo que llegó bastante tarde al tobillo, le pudo hacer daño a Omar Mascarell. Kevin Apen. Hombre, hay contacto. Sí, sin duda. O sea, a mí me pareció pisotón en el tobillo, que llegaba tarde. Tal cual, It looked like he was being stamped on his ankle there. Llega tarde el jugador del Burgos y comete falta y para mí amarilla podría ser. Es verdad que Apen le And yeah, from where I'm standing, that looks like it could easily be a yellow card. Ni falta. Bueno, ahí yo ya, si ha habido cuento o no ha habido cuento, eso ya no lo sé, pero en caso de pitar falta, es amarilla. O sea, bueno, para mi criterio es amarilla si pitas esa falta. Otra cosa es que no la haya tocado y tú te la hayas comido. Pero si la pitas, es porque has visto un pisotón. Y si has visto el pisotón, es amarilla. Sí, es verdad que No sé, Of course, if you whistle as a referee, it's probably because you saw him get stamped on. So if you see him get stamped on, it's probably time to give a yellow card. But it's going to be Abdon Pratt who shoots with his left foot there, trying to go on target. However, just misses the target there. Sergi Llaveres was there to help if he was needed. Con mucha potencia, con mucha dureza. Era un misil, pero un misil que habrá impactado en algún aficionado que no me gustaría ser él, y menos con este frío. Balón largo del Burgos. Intenta anticiparse en Anastasis, no lo consigue, pero sí molesta a lo justo
para que un compañero pueda recuperar el balón. Escopete ahora, levanta la cabeza, el andaluz, ve a Matandiaye abierto. Scopete now raises his head. Por ahí también Gio González. On the right-hand side, Gio González moving past him. Amath there, who slips. Nothing whistled there by the referee. Al instante, al momento. Importantísima esa recuperación tras pérdida y aprovechando también los errores del rival. Se está equivocando en bastantes pases. Ahora quien la perdió fue Javi Llaveres, que pide falta, no se la concede el colegiado. Bueno, está Javi Llaveres now. Burgos en salida de balón también, gracias a la Burgos are making some mistakes at the beginning of their moves at the moment. Prácticamente hombre a hombre y eso al final hace ahora que... Edu Espiau la volvió a perder también por lo mismo. Sí, exactamente. Entonces eso hace que el Burgos, si juega a balón, corre el riesgo y su opción al final es balón largo. Y ahí es donde recuperamos rápido y volvemos a iniciar jugada. Sí, no están encontrando la manera. No están encontrando la manera y eso es buena señal. Nosotros poquito a poco estamos ahí llegando. Falta la ocasión clara. Bueno, la hemos tenido con ese larguero. Pero desde entonces faltan que lleguen las ocasiones claras. El centro de David López la puso un poquito porque ya no le quedaban más opciones. Antes de perderla, mejor poner ese centro. No more options there rather than losing the ball. So, of course, they whacked it towards the goal and just in case, hope for the best. Constantemente. El desmarque de Abdón Prats, que se conoce a la perfección con Sergi Erdey, en cuanto le llegó el esférico, ya intentaron esa jugada que se hemos visto otras veces, ahora mismo no salió. Bueno, llega la sentencia de Enzo Bibiloni, José, perdona, llega la sentencia de Enzo Bibiloni, llega el cuarto gol para el Mallorca, que ahora sí ya cierra su clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey, salvo sorpresa que sería mayúscula. ¿Qué minuto? Difícil ya. Ya, sí, minuto ya cerca del 80, así que queda poquito. Son petidos, ya lo sabes, son petidos de... Cuidado, So, of course, in the other stadium in Mallorca, but hang on just to interrupt you there. Bermejo there for Burgos, who's going to shoot. Here's the second post. Mallorca defending with everything they've got there. Amath tries to clear, but yes, Mallorca manages to do it, and they're now on the counter-attack. But both Matos' pass was good there. He is the team's top assister, of course, Matos. And then Bermejo there, very, very good from him too. Yo lo tengo en el R2, no sé vosotros. Yo lo tengo siempre en el R2. Hay gente que lo tiene en el R1. Pues intentó ese buscando el segundo palo, pero bloqueó ahí, metieron las piernas los jugadores del Mallorca. Y ataca. But luckily blocked off and cleared by the Mallorca players. So yeah, they're trying, and Amath trying to clear it as well. Bueno, hay que tener mucho ojo claro el Mallorca, con estas llegadas por fuera que hace el Burgos. Las 2 o 3 veces que ha pisado área vienen por llegadas por fuera y nos pueden generar peligro ahí. O sea que vamos a ver si estamos atentos. Sobre todo José Matos por este lado izquierdo, A ver, la va a poner Sergi desde el córner, ya la ha puesto el Altanenga al punto de penalti, tocó un defensor. Penalty point now. Es Alex San Cristóbal ahora quien salió de la presión inicial de Alex San Cristóbal for Burgos managed to move away from the danger zone. El conjunto mallorquinista protesta la afición del plantío porque consideraban que había habido falta. Protesting from the fans here in the stadium. Pero finalmente, como decimos, es banda para el Mallorca. Cuidado la pérdida ahora de Omar Mascarell, se durmió, pero una vez Omar más, Mascarell on the wings now, too slow from him. A los 3 segundos vuelve el balón a nuestras botas. Bueno, Amath Ndiaye ahora regateando al aire con 2-3 bicicletas sobre sí mismo. Amath Ndiaye there dribbling himself on the pitch over to Gio González, but he's offside. Creo que acertó. Bueno, ahora hay un monitor lejos, pero me ha parecido que igual no estaba en fuera de juego, No sé si lo veis vosotros. However, now I'm watching that back on the screen off. It does not actually look like it was offside. De hecho, que está en línea con Raúl Navarro, que es el... ¿Sabes qué creo que ha podido pasar? Que como la camiseta es blanca, estaba justo en la línea del área, que incluso se ha juntado el jugador con la línea del área grande y ha podido confundir ahí al asistente. Pues seguramente... Lo digo completamente en serio, No, y te creo porque es verdad que viendo la repetición da esa sensación. Sea como fuere, una situación bastante justa.
Estaba en línea. Sí, yo creo que estaba en línea. No había fuera de juego. Y si lo había, por muy poco, que yo creo que no. But no, it doesn't look like it was offside, and if it was very, very close. No sé si consideraban que yo estaba perdiendo tiempo. No creo que esté perdiendo tiempo yo González. Simplemente no estaba encontrando compañero. Sigue Van der Eyden, que sale de la presión ahora intensa, alta del Burgos. También además sale jugando de primeras. Madre mía, me está gustando también. Burgos now. Esa personalidad que está teniendo el belga. Uy, el balón que se llevó ahora con el tacón Sergi Darder. Intentaba jugarla por encima de la defensa. Darder trying to pass it over the defense. Era difícil. La tiene el Burgos, Abdon Prats, que va a ir a presionar al portero. Abdon Prats, who's now going to go and put the pressure on the goalkeeper. Javi Llebres, el balón largo del guardameta para que toque Copete. Madre mía, cómo está animando ahora el plantío. Hombre, Yo soy muy fan de estos estadios pequeñitos, así cerrados. Con la afición apretando, ¿no? Sí. And of course, it is actually refreshing and very nice to see one of those closed stadiums, a bit more intimate with all the pressure that comes with that from the fans. El sábado inauguramos la reforma completa del Estadio Mallorca Somos y hay muchísimas sorpresas que durante esta semana anunciaremos, pero va a ser un día memorable. Next week, of course, by the way, we finished the renovations on our stadium in Palma, the Mallorca Stadium. There will be lots and lots of surprises in the pre-coverage of that match next Saturday the 13th. Si antes podíamos decir partidores con un 4-1, ahora 5-1. Nada. Bueno, se puede sufrir, oye. Otras cosas Espera, que toca para ti aquí ahora, en el plantío, porque hay córner favorable al Just to let you know, in Son Bibiloni Stadium in Mallorca, the Mallorca youth team are now 5-1 in their match. So I think we can safely say that that one is now ours. Bermejo there, and what a save from Dominic Grive. Everybody there going up and congratulating him for that, because that was a great save. That did look like Bermejo was going to put one in. Porque ese centro no era un centro, era un chut que se metía también con el R2 ahí al segundo palo. Malintencionado ese chute de Bermejo que ya habíamos avisado. Es uno de los Espera, que han puesto otro córner ahora desde el otro costado. No consigue. Another corner from the other side now. Sí, puerta para el Mallorca. No, decía que Bermejo, que es uno de los nombres más destacados de este Burgos, lleva 6 dianas y ahí no sé si era un centro que le ha salido chute o es que de verdad buscaba ese lanzamiento. No sé, Alberto, cómo lo has visto, pero yo creo que sí, iba con mala intención, Yo creo que llevaba mala intención, sí, es un centro chut. Yo creo que no lo tiene claro él cuando la pone, pero le pega muy bien y central shot there. And I don't even think he was particularly confident about it, but it definitely worked. Yo creo que era un chute 100%, porque encima el gesto, el movimiento. Uy, cuidado, que se ha hecho daño. Se ha hecho daño un futbolista del Mallorca, queda en la otra banda, o dos incluso. Que one of the players from Mallorca has hurt themselves there. Vosotros que tenéis el monitor más a mano, yo tengo uno por ahí lejos, pero diría que es Javi Llebres. Van der Eyden y Javi Llebres, los dos. Creo que ha habido choque entre ellos. Van der Eyden se toca la cabeza. Entre ellos no, perdona. Javi Llebres se toca más la zona de la pierna izquierda y Van der Eyden sí que se duele del rostro. Sí, ha habido un salto ahí con un futbolista del Burgos. Sí. Y han chocado cabeza contra cabeza, eso es. Bueno, aprovecha mientras están atendiendo a Van der Eyden, también a Javi Llebres, aprovecha Javier Aguirre para hablar con Amat Ndiaye. Incluso creo que sí, ha habido cambio de botas de Amat Ndiaye, que antes hemos visto que se resbalaba. En una acción se resbalaba, seguramente no estaba del todo cómodo y se las ha cambiado ahora el senegalés, a ver si le van mejor estas botas. Van der Eyden, que sigue ahí siendo atendido. So Van der Eyden is currently being seen to by the medical team. Javi Llebres seems fine. Es fuerte, es un duro golpe en la cabeza. José, y aprovechando este parón, te quiero preguntar por Sergi Darder, ¿cómo lo estás viendo?
So just making the most of this moment here, let's talk about Sergi Darder. Well, I really like him. He's a bit of a weakness of mine. I wish that he had more action, to be honest. Y luego está jugando también, está viendo muy bien las internadas de Gio González por la banda derecha, pero tanto él como el resto de futbolistas. A mí me está gustando, es verdad que últimamente no está contando. I really do like him. I don't think we're seeing enough of him at the moment. Notando demasiado, y eso son palabras mayores, que no notes que no está jugando de titular un futbolista como Sergi Darder. And I mean, that also says a lot about the team. The fact that you don't really notice when he's off the pitch and is such a good player such as Sergi Darder, that says a lot about the quality of the rest of the players on the team too. Pero del Mallorca nadie. Estaba Matt fuera porque, como comentábamos, se había cambiado las botas. Justo ya acaba de entrar ahora el senegalés. Uy, vaya pase dentro del área que ha filtrado el Burgos. Pass through the players from Burgos there. Gio González arrived just in time and crossed it over. Del conjunto local. Van der Eyden que sigue siendo atendido de la banda. Bueno, ha habido un momento que estábamos con dos futbolistas menos, porque estaba Van der Eyden en una banda y Amat en la otra. Los dos fuera del terreno de juego. Y lo aprovechó el Burgos metiendo ese balón filtrado por la banda de Van der Eyden. Se ha metido en el banquillo Toni Lato porque había salido, había hecho unos pocos movimientos enfrente del banquillo, no sin ir a línea de banda, pero bueno, ya se ha metido, ha estado si muy ha sido poco... justo delante del banquillo, me lo ha tapado el propio banquillo. Sí. De hecho, no es que no ha salido a calentar como tal, simplemente ha salido, ha hecho un poco de movimiento por si acaso, pero ya se ha metido. Ahora del banquillo sale Javier Aguirre, que estaba ahí también metido. Javier Aguirre comes off the bench now, who's clearly starting to show concern. David Lopez there comes over to block off the attack from Burgos. Con algo de potencia, igual no era necesario, y claro, en la grada está la afición. Entonces consideraron que no hacía falta enviar el balón a la grada con esa potencia. Pero bueno, es que David López es contundente en todas, hasta en las que llega con ventaja. Bueno, en ningún caso hay mala intención, yo creo. No, que va, eso es imposible, pero bueno, entiendo que algún aficionado pues se lo pueda tomar mal. Sí, bueno, al final ellos van a apretar en cualquier situación que tengan. Of course, they, as the other team, Burgos, will try and create damage from any situation they can. That is the name of the game at the end of the day. Con su defensor, creo que era precisamente con Matos, ese jugador tan incisivo por esta banda izquierda. Buen control ahora de Sergi Darder, control orientado, con toquecito ahí, giro de tobillo, pero la perdió el Mallorca. El ataque ahora es... ¡Qué bien! Una vez más, David López. Very, very good work from David Lopez there, who just managed to shake off several of the Burgos midfielders. Es que es muy superior, físicamente. Javi Abres on the attack now, the counter-attack. Van der Heyden slips up. Copete, este tiene cerquita a Omar Mascarell. De nuevo abierto en la banda, sigue Van der Eyden. No, prefiere jugar con el central andaluz, con Copete. Este atrás para Anastasic. Una pena, porque parecía que el contraataque podía ser peligroso. 2 minutos de tiempo añadido. Vaya balón de Sergi Darder para Gio González. Salió antes. What a ball from Sergi Darder over to González. Badiashile, the goalkeeper from Burgos, came out and stopped that straight away. En 2 toques lo tiene claro. Ha sido uno el control. Mientras controla, ya está levantando la cabeza, girándose y viendo quién es el compañero que le hace el mejor desmarque. Lo localiza y para él que va el balón. Y eso lo tiene muy claro. Lo hace muy rápido. Sergi Darder en 2 toques. Muy bueno. Sergi Darder is very, very good at receiving a ball and deciding very quickly and very confidently where he is going to send it. Para ser un poco más determinante, pero sin duda es un jugador único y con una calidad incuestionable. Sí, la calidad la tiene ahí el mago de Artà. A ver si puede tener más presencia, como dice Alberto, en posiciones más adelantadas. Sí, un poquito pero más es verdad que en esta participativo. zona del círculo central me está gustando cuando está recibiendo aquí. Sí, no, al final es un jugador que todo lo que hace, cuando lo hace bien. No comete muy pocos errores y... At the end of the day, he is a player that whatever he does very well. Fuera de lugar.
pero por eso mismo un poquito más participativo ahí seguro que nos podría aportar algo más de frescura en ataque y en circulación de balón. But he probably could bring us more freshness in the attack and with in possession of the ball. Creo que le ha dicho, yo cuando la coja, esto me lo estoy imaginando, pero por el gesto ha sido, yo cuando la coja. You can see Taji that they're talking with Abdul Pratt right now, and it looks like what he's saying is, if I get the ball, I'm going to pass it to you, and you sprint up the pitch. And of course, that's me making my theories here, but I would be pretty confident that that's what they're saying. Ya se los ponía en el patio de Sergi Rey. Efectivamente. Y en Pesqueiras también. Bueno, pues llegamos al final del primer tiempo. Aplausos de la hinchada del And there we go, there is the half-time mark. Applause from the fans for their team who at the moment are putting on quite a fight against Mallorca, because it is still 0-0 here in the stadium. There have been a couple of approaches from Burgos. Of course, at the end of the day, because the Kings Cup tournament is always very difficult to predict what's going to happen in matches like this. So, what's your thoughts, guys, on the first half? Well, I think it's kind of first half we expected, really, quite intense, quite balanced between both teams. However, I do think that Mallorca were the ones that led the match. De ocasiones, pero que bueno, yo creo que está siendo un partido bastante serio. Están muy metidos los chicos de Javier Aguirre, aunque obviamente el Burgos también ha generado también peligro en la portería de un Dominic Graves muy acertado durante esta primera mitad. Por lo tanto, bueno, veremos. I think Dominic Graves' goal was fantastic in this first half. Los 45 minutos para mí ha sido buena, Alberto. Sí, al final estoy bastante de acuerdo con todo lo que comentas. Yeah, I agree with everything you said there. Campo rival y generar mayor número de ocasiones posibles, teniendo en cuenta que tenemos que conceder las menos ocasiones posibles, y al final creo que así está siendo. Un poquito el Burgos está atacando un poquito por fuera, y ahí es donde Burgos are attacking a bit on the side, and that is what's creating a bit more danger at the moment. Y evitar que acaben jugada, y bueno, sobre todo también balón parado. Al final estos corners, faltas laterales son bastante free kicks, these throw-ins, corners, those are the key moments in these kind of matches. I do think we're confident and comfortable right now. Eso es, José, bueno, esperemos que en la segunda mitad cantes algún golito. Seguro que sí, pero el que quiera escucharlo tendrá que aguantar esta publicidad, que será cortita, y volvemos con toda la segunda parte y los comentarios también de Alberto, también con Damián. Habrá acabado ese partido ya de Somibiloni, no sé si ha acabado ya o... So we are going to reach a very quick ad break We'll be back with you very, very soon, bringing you all the excitement and all the action from the second half. So don't go anywhere. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta.
temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Pues estamos de vuelta, mallorquinistas. De momento, Burgos 0, Mallorca 0 en el plantío. And we are back live at the moment. Burgos 0, Mallorca 0. Con, bueno, Pretty balanced at the moment. Que con el Mallorca, a mi parecer, siendo el equipo que quiere llevar más la batuta de ataque, pero con un Burgos que también nos ha generado mucho peligro. Alberto, no sé con qué jugador de la primera mitad en clave Bermellón te quedas, jugador o jugadores, porque puede haber más de uno. Bueno, a ver, como he estado So who is your man or men of the match right now? en ataque de este equipo. Y luego en defensa, pues destacaría el partido que está haciendo David López. In defense, I would highlight David Lopez at the moment. I think he's doing really, really well. Campo complicado, eliminatoria complicada. It's a tough match. It's a tough stadium. I think that he's doing an impeccable performance so far. So he'd be my takeaway for today. At the end of the day, we're talking about a player who was born in 2003. I mean, like, he's 20 years old. Yeah, exactly. Given the context as well, he's incredible. Also, I would like to highlight the goalkeeper, Grave. I think he's done 2 really important saves so far, and that he's transmitting the kind of confidence that we need to face the second half. Well, in Grave's
case, it's not easy. You know, Rajkovic is at an incredible level, and he's usually the goalkeeper in every match. But every time that Grave has had to do any action today, he was fantastic. In the match against Egues, because Dominic Grave was not fit, Peter Guerra was another fantastic performance there. So what an amazing array of goalkeepers that Mallorca has in their squad. No se ha ido, está ahí en cabina. José, lo primero de todo y lo más importante, ¿has tenido que bajar los grados de la calefacción? Have you had to turn down the heating in your commentating box? Well, yeah, actually, I have. I've turned the radiator off because I will have it off for a bit. And it's comfortable, it's nice, cozy. I mean, Burgos definitely are treating us very, very well. Because in certain first division stadiums, we don't have these kind of privileges. I do have a post in front of me, but it's not. It doesn't really impair me. So a bit of a more serious question. Do we have any players warming up there that looking like they're going to be coming on? Están calentando todos con la misma intensidad. Bueno, todos los suplentes tocando un poquito de balón. Ahora están haciendo pases largos. En fin, algunos con chaqueta, otros con la sudadera. Vemos Tonilato, por ejemplo, que sí que, o Raillo, que sí que están todavía con la chaqueta, que no se fían de quitársela. Pero otros como Marcos Fernández, por ejemplo, pues han ido a estar en sudadera. También Marcos Fernández are warming up, but they are still in sweatshirts. Y pantalón corto. Pero eso, Raillo, pantalón He's in largo sweatshirt and shorts, but REY is a long jumper and long trousers. So you can definitely see that the cold is spreading. Entrenaba con el primer equipo, ya no solo Aguirre, también con García, que hablaban bien de él. Y en fin, todavía no ha debutado con el primer equipo. Sí que ha estado en la mayoría de convocatorias, te diría, ha calentado por la banda, digamos. Pero todavía no lo hemos visto jugar, ni siquiera en Copa del Rey, o sea que veremos si va a ser el día también de su debut. Players today that could be debuting today with the team. And yeah, we're going back to what we were saying before. Alberto knows how hard these players work. I imagine that of course, your players in the Benjamin category, they're still very, very young. But you know, you've got Quintanilla, you've got Lopez. Que ves a jugadores como, bueno, también Javi Abrés, Antonio. Exacto, esto que ya se han consolidado, pero de los jóvenes que están saliendo players que that han come tenido up through the youth teams, oportunidades, but eso for the seguro que players para el who are chaval de la cantera all the del time, filial, it's what a greater honour to play in the King's Cup, and it's really good for the players in the youth team to see how their hard work pays off. Exactly, yeah, of course. It's a mirror for the rest of the young players that are coming up through the ranks in the club. It's important for them to be able to participate like this. At the end of the day, I think it's really important. And it's because to have players that have some projection. A nivel competitivo y a nivel económico y en lo mires por donde lo mires puede ser algo positivo. Entonces creo importante en este tipo de partidos really a really good thing to etcétera, que vayan teniendo minutos y al final esto repercute en el resto de categorías del club. And I think this has strong repercussions in the rest of the categories in the club. And of course, everybody will be fighting for the coat of arms of Mallorca. But the fact of having experience in Mallorca since a young age in the youth categories, that's really hard to achieve if you haven't come up through all the ranks, you know, such as Baba, or who's now having a great season in Oviedo, Joan. But and the sporting director of Burgos is Pichu, another of Spanish greats. So, you know, not people that are only in the first team now, but people who are on loan or people who have moved on to other teams, but they've come up through all the youth team ranks.
pasando de equipo, van subiendo categorías y al final son capaces de llegar a un filial, a un primer equipo. Al final este tipo de jugadores, por ejemplo, Carles Sogorb, que llegó bien pequeñito al club y ha ido progresando de manera extraordinaria hasta llegar a, bueno, a incluso debutar. A la selección también. Exactamente. O sea, la selección, categorías inferiores, pero categorías inferiores, pero selección española. Al final, pues es un espejo para el resto de jugadores y es un mérito increíble ir superando todas esas fases que tiene el fútbol. Es complicado. La línea que separa la élite de lo que no es élite es muy fina y por eso tiene tanto mérito. Parece ser que van saliendo los jugadores del Mallorca, ¿no, José? Sí, bueno, justo ahora salen los del Burgos, por eso escucháis ahí un tímido aplauso, nos está animando todo el mundo. Que por cierto, timid round of applause in stadium right now. The Burgos players start to come back on pitch. So attendance figures in the end just got them here. It's 10,653 spectators in the stadium, just of course shy of that 12,000 maximum capacity figure. Sí que ahí vemos butacas vacías, pero el resto está prácticamente lleno. Sí, hay cambios porque van a entrar Borja González y Ander Martín. Borja González, que es lateral diestro, y Ander Martín, está aquí todo el mundo de pie. Es extremo izquierdo. Voy a intentar averiguar quiénes son los jugadores que se han marchado. Los que entran los sabemos, los que se... Mira, se va Raúl Navarro, en este caso y Alex Bermejo, ¿eh? Entonces hablamos de que se marcha el lateral diestro. ¿Sí? Se marcha el lateral diestro y entra Borja González, que es también lateral diestro. ¿Sí? Y se marcha el extremo izquierdo Bermejo y entra Ander Martín, que también will be coming on for Burgos, and Bermejo will be coming on. That's going to be an impressive change on the wings, and the ball is now back in movement. Ahora lo anuncian. Estaba todavía asimilando que ha habido este doble cambio porque lo están anunciando ahora por megafonía. No, parece ser que se mantiene, ¿eh? I was just still listening. Change. Es un 4-4-2. 4-4-2 ahora mismo defendiendo. Sí. Sí. Con Curro y Edu Espiau arriba. Bueno, es verdad que Curro, pues sí, han cambiado un poquito más el dibujo. su posición. Sí, Curro ha estado bastante desaparecido en esta primera parte, ¿no? Sí, no me atrevía a decirlo, Alberto, por lo del mal del comentarista. Claro, es que tú es el primer partido que vienes. Claro. El mal del comentarista, Alberto, existe. Y es mejor no llamarlo. Vale. So, Alberto, I see you were just going to say something negative about the possible outcome of today, and I've got to say the commentator's jinx is a real thing, so you're going to have to be pretty careful. Pues ha habido falta ahora del Mallorca en campo rival. Saca rápido Borja. Ya me parece que ha saltado a calentar Antonio Sánchez, al menos desde la imagen que nos llega desde la cámara de Carlos. Creo que Antonio Sánchez ha salido a calentar. No sé si lo ves desde tu posición, José. La verdad que no. Solo veo a dos futbolistas del Burgos. Vale. Pues quizá... Pero me fío de ti. Pareces un tío de fiar. Muchas gracias, José. Es que está en el córner, ¿no? Puede ser, sí, está muy cerca. No sé su posición, pero es que me ha parecido que ha salido está lejos, ¿no? Lo veo de milagro, pero sí. Bueno, una vez más lo intentan por fuera, han generado un 2 contra 1. Uy, cuidado, perdón, Alberto, porque la contra que ha empezado Sergi Derde. So the counter-attack now starting with Sergi Derde moving over to Amat Ndiaye. Gio Gonzalez now, who sends it over to the penalty point, and that's going to be a corner for Mallorca. Abdon Prats was there waiting to try and head it into the right-hand side of the goal, but it's going to be a corner eventually. Vamos a ver dónde la coloca el mago de Artà. David López moviéndose en el área. El centro al primer palo, despeja ahora Espiau. Uy, vaya control ha hecho encima para irse de Sergi Derde, que eso sí, no cesa en su intento de recuperar la pelota. Madre mía, vaya carrera de Espiau por la banda izquierda. A real big race from Espiau over the right-hand side, only stopped and blocked off by Gio Gonzalez. Bueno, y ahora está el área de Dominic Graif llena de
de billetes, que con el viento pues al final se han volado los que habían lanzado los aficionados al inicio del partido por las protestas por el proceso. And now there are several of those fake notes that the fans had thrown earlier in the match in protest flying around the pitch now. Of course, that is not ideal. It's a bit of a kind of pseudo tornado of fake notes. De ninguna manera. Pues sin bromas, le puede perjudicar si vuelan un poquito más para la visión. Es lo único que creo que podría perjudicar, que vuelen ahí por delante de sus ojos. El centro ahora desde la derecha era de Alex. El despeje del Mallorca será banda para los burgaleses. Ya la pone en movimiento, será Borja, pero no, hace un amago porque finalmente la pondrá directa al área. Coge carrerilla Borja, el jugador que ha entrado en este descanso, junto a Ander Martín. Borja que coge carrerilla, pero se para justo antes de la línea y pierde el efecto esa carrerilla. La pone al área. Vamos a ver si va a llegar Dominic Graves. Sí, de hecho, a punto de patinar. Dominic Graves can reach there, that he does slip though. Ahora intenta apartar unos cuantos billetes Dominic Graves del área pequeña. Y es que antes lo hablábamos, antes lo hablábamos de, bueno, quizás se ha resbalado por el césped, pero quizás porque ha pisado a uno de esos billetes. I mean, he could have just slipped on grass, but he may have also slipped on some of those fake notes. And actually, looking down at the grass, I think it is that because he reached down to remove some of those notes from his from the grass beneath him. Claro. Uy, qué buena recuperación ahora de Copete, que fue con todo. El balón para SIGUE, no llega el Artenan. Uy, vaya croqueta ahora también. Del futbolista de Grego Sierra, el Burgos que ataca por la derecha, centro Grego Sierra now in possession, so we got to be careful now. These ones are the kind of dangerous ones. Cleared by Mallorca, sent off to a throw-in for Burgos. Al menos está atacando de forma más incisiva. El centro ahora de nuevo de Alex, cerrado con la pierna izquierda, despeja el Mallorca, controla más con el pecho, juega de cara. Central shot from Alex. Un compañero con Gio González, este balón largo para que la luche Abdón, está tocando pocos balones el Dimoni. Este tampoco llegó a tocar. Abdon Pratt not having much possession so far. Nastasic manages to reach to close off and clear the Burgos strike there. El remate dentro del área, pero concedió saque de puerta al colegiado. Se quejaba mucho la afición porque creo que lo entendieron como yo. Pero bueno, ya va a ver si. Sí, parece es verdad que desde la televisión también parece que podía haber sido córner. De momento no hemos visto ninguna repetición que nos saque de dudas. Y tampoco hace falta, ya está. Es saque de puerta, sí, y a seguir. Juega en largo Dominic Graves. Ahí está solo Apen, que gana sin problemas el salto. Escurro abriendo para el costado izquierdo, llegará a Matendiaye con la punta. Apen, who reaches the and wins the leap there. They're very close to the ball now. Matendiaye and David Lopez, who's now playing with Omar Mascaré. Changing play to the other side of the pitch. Copete now over to Van der Heyden. Van der Heyden looking for a barrier with Omar Mascaré, doesn't find it. Afortunadamente para el Mallorca, hay que decirlo, me sabe mal por él, pero queremos tenerlo con nosotros. David López abriendo para la banda derecha, está ahí Gio. Lopez now opening up to the right hand side. Gio. Estaba el Burgos atacando en los últimos minutos y esta posesión larga del Mallorca nos viene bastante bien. SIGUE para Gio. Possession from Mallorca is doing us the world of good right now. Burgos have been in danger in recent moments. El balón para Matt, que creo que estaba además en fuera de juego. Gio and Matendiaye now was offside. But it's back to Badiasile's possession, starting play from the Burgos goalkeeper. As they were doing in the first half, bring up their lines. Javi Abres and Abdon Pratt halfway up. Just behind them, Amas, Van der Heyden. La gana Apen en el círculo central. El Mallorca ahora replegado en su campo. Ander, recién ingresado en el terreno del juego, que toca en cortito con Apen. Con Elguezabal.
El Guezabal jugando ahí, triangulando now. sin peligro para el Mallorca. Ahora sí que van a intentar abrir a la banda, la pide Borja, ¿no? Deciden jugar entre centrales. Es Grego Sierra ahora sí para el flanco izquierdo. Matos. Grego Sierra now. Over to Matos. El Guezabal. Es Córdoba con el Guezabal. Ahora sí, filtrando un balón para Ander. Tiene abierto a la izquierda a Matos. Le han hecho falta a Ander. Pero Ander now. Matos 2. Matos can go in for the left-hand side. And it's a throw in for Burgos. Ya saca el cartelón en el cuarto árbitro. Entrará Antonio Sánchez, se retirará Omar Mascarell. Posesión larga del Burgos. ¿Y qué te parece, Alberto, ahora este cambio entre Antonio Sánchez, entra y se marcha Omar? Bueno, al final estamos metiendo un jugador ahí con calidad, con capacidad de último pase. Necesitamos un poquito más de circulación en campo rival, generar situaciones de We superioridad. do need a bit more movement now in on the other side of the pitch. Pase que no estamos encontrando y a ver si empezamos a acabar jugadas, a finalizar y a ver si somos capaces de meter un gol. Bueno, creo que el cambio ha sido obligado, porque ahora se preocupaban por Omar Mascarell, tanto Javier Aguirre como Tony Amor. Recordemos que salió de lesión ya durante el parón, ya estuvo convocado en el Bernabéu, pero sí, se dolía de alguna zona de su cuerpo Omar Mascarell, y seguramente por eso se ha llevado a cabo este cambio de Antonio Sánchez por Omar. Por cierto, calientan también Antonio Raillo, Kyle Larin. So Antonio Sanchez is going to be changed for Omar, but Kyle Larin, and it looks like Cámara de Carlos solo vemos el banquillo de Javier Aguirre, así que no sé. Es que me pilla. Could be Danny Rodriguez, could it be Carlos? Somebody else is warming up now with Kyle Larin. Raillo is what so we're not quite sure about that either. La que me preocupa más es la de, o sea, es que esté calentando Antonio Raillo, porque es raro que cambie a uno de los centrales si no es por tener alguna molestia. Sobre todo porque los tres están jugando un buen partido, tanto David López como Nastasic como Copete. Hombre, tal vez. Y si el que estuviera mal fuera Van der Eyden, digamos que calentaría a Tony Lato, que no sé si puede ser. Pues igual es ese tercer jugador que está calentando también, No lo sé porque desde aquí. No, es Dani Rodríguez, ahora lo he podido ver de lejos, sí. Vale. Es Dani Rodríguez el otro. So it was Danny Rodriguez, the other player that is. Quizá por darle descanso a David López por el hecho de al final es un ritmo Maybe he will bring Danny Rodriguez on to give David Lopez a rest because he's perhaps used to the rhythm of play. However, I think right now David Lopez is so riled up that seguramente sí. Por sacar alguna teoría de calentamiento. And I think he could do 5 consecutive matches with the first team right now because of the adrenaline running through him. But at the moment, this is a match that is really balancing itself out. Y tal vez esté pensando un poquito más en algo de experiencia para la zaga. Sí, pero en esa zona de los tres centrales, digamos, yo creo que no ha habido ningún error. No, absolutamente. Destacable seguro que no. Error mínimo, pues puede ser. Yo tampoco lo recuerdo, la verdad. Partido pero impecable. Seguro que no. Al igual en el descanso lo han apalabrado ya, no lo sé. Sí, ahora ha habido, bueno, creo que una falta clarísima de Nastasic, que empujó por detrás a... no sé si era really clear foul by Nastasic now, where he shoved Curro and pushed from behind. Y era un contraataque bastante claro. De hecho, lo tuvo que cortar Antonio Sánchez, que a pesar de haber entrado hace unos minutos, ve la tarjeta amarilla, la primera del partido. La tenía que hacer, creo, bueno, no sé, Alberto, yo creo que está bien hecha. Sí, al final este tipo de faltas tácticas, cuanto más lejos del área hay zona de influencia de peligro para el rival, foul there, and that's the first yellow card of the match. Estaba entrando por la banda derecha, Not Sanchez, he's only just come on the pitch, but that was one of those kind of fouls that needed to be done. Y Curro, si llega a levantar la cabeza, nada, medio segundo antes, si se la pone, se plantaba delante de Graif. Sí, una falta inteligente al final.
at the end of the day, that did seem like a very Amarilla del important partido foul. para Antonio Sánchez. Borja, que se anima desde lejos, desde muy There you go, lejos. first one on the match for Antonio Pero Sanchez. Dominic Rey, que estaba Borja, ahí y que that goes there, afortunadamente uno de tries los to billetes shot del to área se shoot from ve pretty far away. Luckily, Greif wasn't there and switched pudo on. ese balón a la perfección. Fue fácil para el guardameta. Se atrevió Borja desde muy lejos. El Burgos lo tiene bastante claro, ¿eh? And Burgos seems to be pretty clear about what they're doing. Intentar llegar por fuera para generar menos peligro en la pérdida si hubiera pérdida y eso, acabar todas las jugadas que puedan, que en alguna segunda jugada o algún rechace son capaces de pescar algo ahí. Tenemos que estar muy atentos a estas situaciones y a ver si somos capaces de hundirlos un poquito más y de generar peligro en área rival. Let's see if now we can try and create some more damage in the moments where they would find that dangerous. Porque es cierto que el Burgos se ha venido un poco más arriba, al menos esa es mi percepción en estos primeros minutos del segundo tiempo. Sí, es lo que iba a comentar, que la verdad que está bastante mejor el Burgos en este segundo tiempo que en la primera parte, ¿no? But Burgos are definitely looking better in the second half than they did in the first. Sergio there, 3/4 of it, Gio, pass over to him, let's see Amazon for the goal. He's been blocked off, there was a few on the right hand side, once again, that's once, twice, Matos now, Antonio Sanchez, Borja does it with a header. Quedarse la posesión en Mallorca. Copete, cuidado que se ha dormido en el control. La recupera Apen. Copete now, it's too slow for him. Ahora el robo de Antonio Sánchez, crucial para evitar el contraataque del Burgos. Crucial steal from Antonio Sanchez to avoid the counter-attack from Burgos. No sé qué ha interpretado, pero se ha enfadado con Van der Eyden. Cuando Van der Eyden I don't know what Alex interpreted there, but he just very angry at Van der Heyden. Pero no sé si es que le pisó sin querer. Pero Alex se rebotó ahí desde el suelo y le quiso coger la pierna a Van der Eyden después de haber pitado la falta al árbitro. Sí, yo creo que no sé si vosotros ahí en la repetición veis algo. Ahora estamos viendo la repetición. Se echa en el suelo por falta de Copete y Van der Heyden se topa con él, pero porque va caminando. Es decir, Van der Heyden no es que lo vaya a buscar, menos esa es mi interpretación. Se lo encuentra. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Sí. No parece que haya mala intención y sobre todo porque tú lo comentabas, Van der Heyden no es un jugador que en estas cosas, al menos que haya demostrado aquí, pues and also Van der Heyden is not the kind of player cuando José parece ser que se va a who usually would go into these of dangerous tackles, but it does seem to be a change now for Mallorca. It's the change of Dani Rodriguez now. Pero sigue el juego, en el planteo Gio González ahora ya en campo rival. Currently to Dani Rodriguez, but Gio González possession. Very good work from Burgos there, though. Al pecho, clavado para Van der Eyden. Vaya cambio de orientación de David López. Uno más, ya hizo uno en la primera. David Lopez changes direction there, very, very seamlessly, passes back to Van der Heyden. Palmesano, por cierto, 5 jugadores mallorquines ahora mismo en el Mallorca, jugando. Buen dato. Sí, sí, con David López, con Antonio Sánchez, con Sergi Derdé. David Lopez, Antonio Sanchez, Sergi Derdé, Abdon Prats and Javier Reyes make up 5 born and bred Mallorcans on the pitch right now, which is a really nice thing to see. So Raillo, Laren and Dani Rodriguez are going to be entering the pitch. Sergi Derdé now playing with Van der Heyden. Sergi Derdé shoots with his left foot, Gio González, and there's the goal! Great goal from the Uruguayan player there with his right foot. Central pass from Sergi there with his left foot. He was saying that they needed to move up and create more opportunities. Sergi there whacked it towards Gio González, who didn't even think twice about it, sent it straight into the back of the net, and there we go. Minute 63 of the match. First goal arrived. Burgos 0, Mallorca 1. That is one hell of a goal. Que despeja la defensa y como la empala de primeras el lateral uruguayo para poner un 1-0 que digamos que esta
ha sido la primera que ha tenido el Mallorca en esta segunda mitad. Sí. Y se produce antes de los 3 cambios. No sé si esto va a modificar algo. Parece ser que no, que se van a producir pese a todos los 3 cambios, ¿no? Los lleva a cabo, ¿eh? Sí, sí, lo realiza. Uno es Amat, el otro es David López. Mira, tenéis razón. So the changes are Amat, David Lopez, and I can't see exactly what the third one is going to be. So I can imagine that it's going to be Javi Abres. There you go. Amat, Javi Abres, and David Lopez are off, and Dani Rodriguez, Kyle Larin, and Antonio Carrillo are on. Bueno, ahora Alberto, coméntanos los 3 cambios, pero sobre todo curioso, o lo que más destacaría, ¿no? Que entra Kyle Larin y no se va Abdón. Bueno, eso creo que deja claras las intenciones del míster. Creo que al final es un partido que sigue igualado. Hay que pensar que vamos 0-0 y si podemos aumentar la ventaja, pues todavía mucho mejor, ¿no? Estos minutos finales de partido van a ser muy intensos y ahora con el gol seguramente el Burgos se venga un poco arriba, no tiene nada que perder. Entonces vamos a ver si somos capaces de transitar rápido y poder acabar. Burgos now have used. They will definitely be trying some aggressive tackles and trying to go on the attack all out. De momento toca defender. Toca defender porque es córner favorable al Burgos desde la izquierda. Muchos jugadores en el área pequeña intentando molestar a Dominic Graif. Es jugada ensayada, no les sale bien porque la dejaron corta cuando el pase era a la frontal del área. Y la contra, lo que pedíamos también. Sergi Erde levanta la cabeza por el otro lado. Abdón Prats se la ha dado. So they're raising this head over to Abdon Prats. La perdimos. El pase de Sergi Erde no fue del todo bueno. Era un buen contraataque, era un 3-2. No lo supimos ejecutar del todo bien. Creo que patina un poquito el campo porque ahora Copete también estuvo a punto de caerse. I think it's a bit of a slippery ground right now because Copete nearly fell over then. Copete en corto para Antonio Sánchez. Pone un poquito de calma, ¿eh? Juega con Antonio Raillo. Bueno, ahora ha pitado, pero no falta, sino que se pare el juego, el colegiado, porque se ha hecho daño. So the referee has whistled for play to stop. Está de espaldas, o sea, de espaldas. Está de cara, por lo tanto no le veo el dorsal ahora mismo. Gritos de fuera, fuera. Está apretando la afición, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te digo, estos campos cerraditos que se llenan con tampoco demasiada capacidad de aficionados, que no está mal, 12.000, ¿eh? Pero tienen eso, que enseguida se te echan encima. Copete ahora que se preocupa por él. Copete worried about the player. Y tiene Curro on the floor. Díaz de Mera a Curro que tiene que salir del terreno de juego porque han entrado a atenderle. The referee has just said to Curro that he needs to come off the pitch because the medical assistant services have to treat him. Raillo se ha pasado al eje de la zaga. However, also, just to bring you the news, Raillo has moved to now be a defender and Nasasic has been moved up to the midfield. Copete sin problemas para Raillo. Hay que ponerle, como decimos, un poquito de calma al partido. Porque vamos por delante con ese gol de Gio González. Segundo gol, por cierto, que marca Gio. Now slightly calmer, being in the lead thanks to that goal from Gio González. Si no voy mal, fue en Balaídos hace 2 temporadas. Soy yo, desde el gol estoy viendo al Mallorca un poquito más fluido, con un poquito más de circulación de balón y con intenciones de continuar en campo rival y apretar. No eres tú, ¿cómo? Soy yo. No eres tú, Alberto. Yo también lo estoy viendo igual. ¿Estás de acuerdo, no? Estoy de acuerdo. Contigo siempre. Qué bonito. Ha habido sí. Amarilla. Ahora hemos visto la repetición. Puede ser para Van der Heyden y Alex Sancris. Alex Sancris ha estado sin duda, ¿eh? No sé si Van der Heyden ha también. Estado parado el partido durante unos segundos. Yo no la he visto. La realización sí que nos pone que Van der Heyden amarilla, ¿eh? So it is coming up that Van der Heyden has been given a yellow card. Antes le ha dejado el recadito Alex a Van der Heyden, que lo comentábamos. Uy, creo que están hablando con Fer Niño en el banquillo, ¿eh?
Por lo tanto, saldrá de equipo con el ex jugador del Mallorca. And it does look like Burgos are speaking to Fer Niño, so he seems to be one of the next changes up against his old team, of course. Cinco goles, que no está nada mal. Pues mira, no esperarán más, ¿eh? Entrará ya mismo Fer Niño por Alex San Cristóbal, que acababa So they're not going to wait any longer. Fer Niño is going to come on instead of Alex San Cristóbal. Pues ya está Fer Niño en el terreno de juego, como decimos, hace 2 temporadas coincidió con Javier Aguirre en esas 9 últimas jornadas. Jugó esa temporada en el Mallorca, cedido por parte del Villarreal, 23 partidos, 2 goles. Y quizá vemos un So cambio Fer Niño, as we say, in Mallorca's squad 2 seasons ago. A banda diestra donde estaba Alex San Cris y Fer Niño con Edu Espiau. Eso es, Curros ha venido un poquito a la banda derecha y Fer Niño acompaña a Espiau. Ahí la tiene ya Fer Niño controlando. Fer Niño now playing with Espiau. Considero, pero no lo cree así el árbitro. Fer Niño, la primera jugada que se llena de balón, Se va a la banda First move for Fer Niño, and there's a lot of action for him. Obede goes in with everything he's got, and it's going to be a corner. Pues la primera que ha generado Fer Niño, no ha sido el que ha forzado ese córner, pero sí que el que ha iniciado la jugada. Así que sale motivado el ex delantero del Mallorca, que ojalá no tenga. Ha sacado ya el córner en corto, cuidado el centro, se va por encima de la portería. So the central pass there, central shot goes over the crossbar. A close one though, because you could hear the excitement from the stands. Y efectivamente, el gol de Gio fue contra el Celta hace 2 temporadas ahí en Balaidos. Ese partido que perdimos 4-3 en el último minuto. Un gol de penalti, si no recuerdo mal. Sí. Con un jugador menos el Celta, me acuerdo. Sí. Con todavía Luis García Plaza, si no voy mal. Sí. El Burgos está apretando un poquito más en la presión ahora, sobre todo en los saques de Burgos now definitely putting the pressure on. Y si lo hacen durante el juego, durante la salida de balón, nos puede venir hasta bien, porque tenemos ahí a Abdón y a Kyle Larin preparadísimos para correr, para aprovechar esos espacios. Ahora también por la banda derecha Gio. Lo ha visto Antonio Sánchez. Atacamos por ese carril diestro. Gio Gonzalez now and Antonio Sanchez on the attack on the right wing. Pass from Gio over to Abdón. De todas formas, no la tocó bien y fue a las manos del portero. Pero la intención era buena de Gio González. Into the goalkeeper's hands. A ver si encontramos largo para que la toque Edu Espiau. De cabeza sin problemas, Nastasic para Dominic Graif, que aguanta un poquito con el esférico en los pies. Ahora sí la coge con las manos ante la presión de los burgaleses de Fer Niño. Pide Dominic Graif que suba el equipo, que va a jugar el largo. Dominic Graif now is asking the team to move up because he's going to go for a long pass. El control sin querer, creo, de Abdón con la cabeza, con la cara. Abdón controls the ball there, but I think that was actually an accident. He wanted to let it go past him. Medio campo el Burgos. Por aquí un mosquito. Sergi Verdé jugando para Nastasic. Balón largo para Kyle Larin. Kyle Larin a ver si consigue lucharla, ¿no? Long ball to Kyle Larin now. Que ya sabe lo que es marcar en Copa con el Mallorca. En ese partido contra el Boiro. Fue su primer gol, ¿no? Sí. Kyle Larin in possession. Of course, he's had a good track record in Kings Cup so far, scoring against Boiro. Shots now from Burgos into Graif's possession. Aguirre asking for more control and more watchfulness from his players. Despeje o pase que no ha llegado. Sí. Hay que ir con ojo porque esto no está ganado ni mucho menos, Y va a apretar el plantío y mucho, Ya lo estamos viendo, lo estamos escuchando. Y muy seguro, No era un tiro excesivamente difícil, pero muy seguro durante todo el partido Dominic Graif, con este tipo de acciones. Ahora sobre todo es que estuvo muy bien colocado. Sí.
Sí, sí, sí. Y ahora también sale seguro con la pelota, jugando en corto con Copete, la salida de balón del Mallorca, con Dani Rodríguez Short tirándose pass a sí mismo from y sobre Copete now Ander, playing with Danny la Rodriguez. pared con Gio, la baja con el pecho ahora Kyle Larin, ve abierto a Sibe Van der Eyden, Kyle Larin brings it down the Van der pitch. Eyden, que no se Van atreve der a cortar, pero Heyden. prefiere jugar de cara con Van der Copete Heyden en el doesn't second play line. it. He Ahora goes for sí, the lejos central de las shot. posiciones First to play with Darder. más ofensivas, el mago de Erta. Sibe Van der Eyden controla, está de espaldas a la portería rival, tiene que tocar con los centrales, con REY, que ha entrado en este segundo tiempo, el Capi, al que el otro día Playing with REY now, the habitual captain, Una buena. who did a great tackle on Carvajal the other day. A Van der Eyden para Larin, puede probarlo Larin, a ver si lo intenta, no, balón para Abdón, la pared con Larin, dentro de Larin, ¡gol! Larin shoots after working with Abdon there and scores for Mallorca in the 73rd minute. La pared de Abdón con Kyle Larin. The barrier there from Abdon with Kyle Larin. Don't worry, Bill Larin también en Copa, como contra el Boiro. Don't worry, B. Larin, not only in La Liga but also in the King's Cup. Una acción muy inteligente por parte de Larin, que sí, ha detectado que había un jugador bajo palos más el portero, ya estaba rompiendo fuera de juego, ya ha metido ese balón interior por ahí. No era fácil de ver, ¿eh? No. No era fácil. De hecho, yo pensé, en primer momento pensé, ¿qué hace? Jógatela tú, que Abdón está en fuera de juego. Pero no. Es que había un futbolista más ahí en... I was kind of thinking at one point, you know, go for it, because Abdon is offside. But no, they stuck with it, let everybody be back in position, and in the end, took exactly the right decision. Ha tenido el timing perfecto para meter ese balón y nada, al final es una cuestión también de percepción, de saber dónde están los compañeros y los rivales. Pues esto pinta bien con ese segundo gol. El segundo de Larin en el Mallorca, en la Copa del Rey. Gol importante. Muy bien Abdón también con esa pared de primeras. Very, very good work from both Abdon and Kyle Larin there. O pecado quizá de egoísta, pero no. Le ha devuelto muy bien la pared a Kyle Larin, que mete, como dice José, ese segundo gol en Copa, tercero contando también el del Sevilla en Liga. Eso es. Y cuidado ahora. Third goal for him, of course, so far. La gana Nastasic, despeja con todo el central serbio. Nastasic wins the battle there against Burgos midfielders. Lopez Pinto for Burgos getting ready, and Atienza. En el Burgos. Ahora gritos de Burgos. El centro es buena para Curro, por encima de la portería. Esta era buenísima, era muy Good work for Curro. Para los burgaleses le cayó el centro perfecto, medido a la cabeza de Curro. The central pass felt perfectly angled to him there. La envió por encima de la portería, ni siquiera pudo dirigirla. Pues se van a retirar con el 14 el Guezábal y con el 12 Apen. El Guezábal is off the pitch and Apen is also off. Para dar entrada a Atienza y a Atienza and Lopez Pinto come on. Un poquito más ofensivo ahora con el 2-0, supongo que ya nada que perder, van a hacer juego directo y... I imagine that now Burgos will force all out direct play and just give whatever they can give at the end. En el centro con el dorsal número 5, con Atienza. Curro por la derecha y Fer Niño... Sí, Ander se va en medio. Y Fer Niño arriba con Espiau. Bueno, y por retroceder un poquito más en la jugada, hemos hablado de la visión de Larin para darse cuenta de leer la situación y ver que había un futbolista que habilitaba a Abdón en fuera de juego. Muy bien Abdón con la pared también. Pero antes Van der Eyden también da un buen pase a Larin. Sí. Y todo viene precedido de un fallo grosero de Borja en la cesión hacia su portero, que ha sabido aprovechar muy bien el Looking back, the whole action did commence and did come out of a very important, very unfortunate foul by Borja. Al defensa como a Vallasil. Cuando, José, te comento desde la cámara o las imágenes que nos llegan de Carlos, que está calentando Rubén Quintanilla, Ahí está, sí. Rubén Quintanilla is warming up for Mallorca right now. Pues a ver si es el próximo cambio de Javier Aguirre. Ojalá que sí.
Un Quintanilla que sí que lo hemos visto, más de una vez también con el equipo, tanto en Copa como en Liga, debutó en el Camp Nou, ni más ni menos, la pasada temporada. Cuidado el ataque ahora que le ha perdido el Mallorca en su propio campo, pero es que estaban muy Mallorca losing the attack now in their own half of the pitch. Minuto 78 de partido, gana el Mallorca 0-2 aquí en el plantío. 78th minute of the match now, Mallorca 2-0 up. El centro ahora al área de memoria, bueno, palomita de Graif para parar ese centro. Importante ahora con este 0-2 tener el partido controlado, conceder y cometer los menos errores Very posibles. important, of course, with this to score now to stop making mistakes. Con confianza, que al final lo más difícil está hecho. Pensaba que me ibas a decir, Alberto, que importante esa foto de la palomita que se ha marcado ahora Gray, porque no había nadie para rematar la pelota y se lanzó ahí al centro. Que disfrute. Una palomita. Tiene que disfrutar. Sí, hombre. sí, no, hombre, que tenga la foto, claro. Tendrá foto para las redes sociales. Eso es. Bueno, tendrá la de los 2 paradones que se ha hecho también. Exactamente. O podrá subir varias. Al final esta ha sido por si acaso. Con el partido que está cuajando, yo creo que con eso va a estar más que satisfecho ya. Sí. No, y lo decía Damián también antes, que muy atentos y concentrados tanto él hoy como el otro día de Pichu Cuellar también. Really focused and really switched on, as we thought in the last match of the King's Cup as well. Graif has had to intervene a couple of times today, but you can see that he is incredibly in control of the match. Sí, desde luego. La experiencia of course, different kind of match. Importante y es una ventaja al final. Jugador con la experiencia de Pichu. Sí. Bueno, que tiene 39 años, pero con el corte de pelo que se ha hecho ahora parece un jovenzuelo de 20, Sí. However, Pichu Cuellar is 39 years old, but with his new haircut, he really does look like one of the young ones. Que por cierto, antes que decíamos, buenos porteros que tiene Aguirre, los que tiene también en el filial, como Quevedo o Perelloan, que está cedido también. So we were saying other goalkeepers in the youth teams, which was Perelloan or Quevedo, again, excellent choices for Javier Aguirre to get very excited about. Batió un récord de... estuvo 10 partidos consecutivos sin encajar gol, la tercera federación. Uy, qué bien. Perdona, Damián, qué bien ha salido con el balón jugador el Mallorca. Y se plantan hasta 6 jugadores ahora en el ataque. Se le va el último control a Antonio. Puede corregirlo Antonio con la izquierda. El chute. Le cae a Abdón. Antonio shoots with his left leg. And there's another goal there for Antonio. And there is the third of the match. The one who had to get into the party. Abdon Prats there. He does high five and shake hands with the rest of his teammates, but he doesn't celebrate it overly excitedly as we expect his ex-team Burgos, of course. Y novena diana que se dice pronto y rápido de Abdon Prats en lo que llevamos de temporada contando Liga y Copa. And that is the 9th goal of Abdon Prats this season. 4 in the King's Cup, 5 in La Liga. Lo intentan cazar ahí en la frontal. Ha habido un momento que se le escapa un último toque y parecía que ya se acababa el peligro, pero creo que ante el error de Antonio Sánchez, el defensa también ha reaccionado con otro error. No ha sido capaz de aprovechar que se le había escapado un pelín el balón a Antonio Sánchez. Ha seguido creyendo. Es de los que creen Antonio, ya lo sabemos. Basta ver su situación en pretemporada y lo que está haciendo ahora mismo en la dinámica que se encuentra. Ha seguido creyendo, se ha hecho con el balón, recorte, chute con la izquierda. Era bueno ya el chute, pero detuvo bien ahí Badiasil. Ahí al rechace, eso sí, ya no puedo hacer nada. Me ha gustado el gesto que ha tenido, ¿no? Ese gesto de respeto de no celebrar el gol ante el Burgos. Y no era fuera de juego porque quizá trying not to celebrate the goal against Burgos. por esa posición de Abdón, pero no lo habilitaba un defensa del Burgos. Bueno, y vaya estadísticas, vaya números tenemos en la Copa del Rey, esta temporada. 0-4 contra el Boiro. Our stats in the King's Cup this season so far are looking very impressive. Y que de nuevo hay que resaltar el dato de que no había perdido en Because casa, 3-0 3 goles en el plantío. Is in the second division. It's definitely no mean feat. Mucho mérito romper esta dinámica ganadora que traía el Burgos
Y bueno, al final está jugando a nuestro favor. Eso es. Ya ha decía... sumado también al calentamiento Marcos, quizás. And if we're not wrong, it looks like Marcos Fernandez has joined the warm-up as well. Es Marcos, sí. Ahora que lo vemos desde la cámara de Carlos. Pues es Marcos y Quintanilla. Sí, dudaba de lejos si era Marcos o si era Yuzun. Yuzun, yo también, cuando lo he visto de espaldas, pero sí, es Marcos. Pues mira, con este resultado, en el minuto en el que estamos, la verdad que sería un premio que pudiera debutar Marcos, porque lleva So mucho for Marcos tiempo llegando al Fernandez primer to be equipo. able to debut right Seguramente now would be encantado, pero no ha fantastic at podido this point disfrutar of the match and the result de he's esos got minutos at de the ese moment, debut. because he Y has bueno, been pues se ha with dado the el escenario first team for a long time now. perfecto para que pueda debutar unos minutos. Y sería un regalo de Reyes muy bonito, para él. Buen regalo. También ha ido convocado un par de veces Yuzun y no ha jugado. Pero claro, Marcos le habrá dicho, ponte a la cola, llevo yo aquí un poquito más de tiempo yendo convocado. Ya llegará tu momento también. No, y el Mallorca que en esta segunda mitad, bueno, ha mostrado una efectividad tremenda, porque realmente... Bueno, perdona, Damián, lo llama, llama a Marcos. No sé si también irá Quintanilla. Marcos se va a quitar el peto. Sí, Aguirre va para hablar con él. Le da unos Marcos en la is espalda, chaval. taking Vas a the debutar. best off. Prepárate. Pues será Van der Heyden u otro central y que Van der Heyden acabe en su posición más So will it be Van der Heyden or one of the other midfielders that is forced off? No, Quintanilla se ha sentado, sí. Quintanilla, in fact, is sitting back down. Como para explicárselo. O me ha dado esa sensación. Y Marcos, Tony Amor va a hacer? Espera, se pone him. la It looks camiseta, like tiene he algo was de prisa, por lo explaining que to sea, pone la Marcos camiseta y que Fernandez there. He seems to be in a huge rush. Por lo que pueda sí, hacer, ¿no? será por Of course, eso. he doesn't want to be cold anymore, right? A ver si el míster va a cambiar de opinión. Nada, al final es lo que comentábamos antes. Dar oportunidades a los jóvenes es algo que tenemos que hacer, que Aguirre tiene que contar con ellos, como está haciendo, y bueno, aprovechar aunque sean estos minutos finales para ir repartiendo, ir dándole minutos a jugadores que de cara a un futuro pueden ser claves para el equipo. Sí, un jugador que está rindiendo a las mil maravillas, Marcos, en el Mallorca B. Y que... Cuidado el centro ahora, metió la mano Graif, Central pass intentando now. que le llegara al Graif. delantero del Burgos, porque se plantaba ya, era empujarla. Graif goes in with a very, very good save with his hand that prevents the ball from reaching another one of the Burgos strikers. A su destinatario, pues se retirará Sibe Van der Heyden, que también está rindiendo muy bien en esta posición, que antes también se dolía de un golpe, creo que no es nada grave, que era simplemente un golpe. Y debuta Marcos Fernández con el primer equipo. Primeros minutos. Marcos Fernandez now debuting with the first team. Mallorquín. Y mira, va a debutar sacando de banda. And his debut is going to be throwing and losing it, but we won't hold it against him. Cuidado, se ha hecho. He'll definitely remember this stadium. Sergi Derdé se preocupa por el Javier Aguirre. Está fuera del terreno de juego. Sigue atacando el Burgos. Ya sabéis que no tienen por qué. Burgos on the attack now. Están hablando con el cuarto árbitro, los miembros del staff del Mallorca. Ahora ya van en los servicios médicos del staff. Cuidado, cuidado, el disparo del Burgos dentro del área. Have away the shot from Burgos into the goal scoring area. And an amazing save once again by Dominic Grave. Y se va a la portería como si nada. Bueno, ala, venga, a seguir. And goes back to the goal as if nothing has happened. Doesn't celebrate it at all. It's just kind of like, all it is, Le cae la frontal a Borja, lo volvió a intentar desde lejos. Está con ganas, Borja. Borja receives the ball again, tries, been pretty far away that time. He must have dreamt of scoring last night because he is absolutely going for every opportunity. Qué importante tener dos porteros de esta categoría. Si el domingo hablábamos de un partidazo de Rajkovic en el Bernabéu, hoy estamos hablando de un partidazo de Dominic Grave en el plantío. La verdad, tener dos porteros así para Javier Aguirre es un bendito problema. Es un problema porque al final son dos grandes porteros, pero bendito problema el que tiene el mexicano. Sí, al final es una posición. Está jugando jugadores poco habituales también. Sí, exactamente. Los 11 titulares, digo. Ya, si es que al final, ayer le preguntaban en la previa a Javier Aguirre si de cierta manera le podía
perjudicara al equipo el hecho de pasar ronda y que el calendario se apretase, y decía que él no estaba preocupado, que tiene 24 25 jugadores más los del filial que están rindiendo muy bien y que We've got Sergio Alvarez on the goal scoring area. Marcos Fernandez is there. Uy, si encima llega ahí Marcos Fernández. Pero no, llegó para tapar el If defensa. Marcos Fernandez had been there in time, that could have been an extremely dangerous one again. Al guardameta. Ahora se ha resbalado Marcos Fernández. Ataca Espiau para Ferniño, pone el centro Ferniño al área. Marcos Fernandez makes a mistake there now, and Espiau and Ferniño are moving forward, trying to attack. Incluso se permite ese lujo. La perdió ahora sí el conjunto bermellón. Copete que va con todo, sabe que se ha equivocado antes y comete falta sobre Curro. Copete there, fouls Curro now. Un poquito escorada hacia el lado derecho. Se preparan Curro para pegarle con la izquierda. Seguramente sea él. Curro gets ready to shoot with his left foot. Por ahí Borja, que ya hemos visto que está animado, que le quiere pegar. Yo creo que será Curro. Defensa de 4 hombres. Barrera de 4 hombres. También se coloca por ahí alguno del barrier of está 4, line of 4 in en la barrera. A ver el balón ahí por arriba en el área. La consigue despejar el Mallorca. Se la queda el Burgos en la frontal. Mallorca manages to clear it, and Burgos keeps in possession. En el área. Le pegó, creo que fue Grego Sierra. Será córner. Grego Sierra shoots, and that's going to be a corner for Burgos now. José, ya tengo permiso para decir que Curro ha estado desaparecido en este segundo tiempo. Ahora sí, ahora puedes, Alberto. Ya tengo permiso. Sí, bueno, espérate 5 segundos, llegamos al 90. 3, Well, 2, we're going to wait a 1. couple of seconds, just reaching the 90th minute there. Go on, Albert. Curro for Burgos has been pretty disappeared today on the pitch. 3 minutos de tiempo añadido, 1 por cada gol. 3 minutes of extra time, 1 for each goal. En contra, el Burgos había recibido 6 en su casa, ¿eh? Pues vaya. Pues hoy se ha llevado ya la mitad de esos 6. Exactamente. Yo es que hice el bachiller tecnológico. Siempre nos dejas unas perlas, José. Sí. Va. Ahí saque de banda favorable al Mallorca en campo rival. Le pide a Copete a Marcos que saque él. A ver si puede tener alguna jugada Marcos. El Andrichol. La viene a recibir en corto Kyle Larin, no se la da Marcos. Well, Larin receives the ball, doesn't pass to Marcos this time. He had lots of people to pass it to in his defense. Sí, la señala el colegiado, falta de Córdoba sobre Larin, que se duele, ¿eh? Había parecido faltita, pero se lleva la mano a la pierna izquierda. Diría que va más a la tibia. Pues se duele más de lo que... One of the players now, small foul, but it actually looks like it's more serious than it appeared to be originally. Player clutching his shin right now. Arañando ahí lo que se pueda y veteranía. Sí, pero bueno, con 0-3, minuto 91, a falta de 2 minutos. Bueno, sí, está bien. Veteranía. Mantener a 0 la portería es lo importante ahora. Eso sí, bueno, con Grave estamos demostrando que aunque lleguen, estamos tranquilos, ¿no? With Dominic Grave, of course, we are demonstrating that even if the players do get pretty close, that he's always in time there to still pull off an amazing save. Opens up now to Dani Rodriguez. Dani Rodriguez sends it down the left-hand side. The shot is cleared off with Antonio Sanchez, who gets a little touch on it and sends it over to Curro. Antonio Raillo now, who looks very strange to us in that position, but he's doing very well.
Anyway, in mind is playing against COPA, who loses control, but no worries because Gio Gonzalez is there to lend a hand. Marcos Fernandez, but Curro beats him in the League Cup. And with that news, the match is over. The referee blows the final whistle. It's 3-0 to Mallorca now. De mañana yo me voy a coger posición para hablar con protagonistas. Os lo dejo a vosotros, amigos. Perfecto, José, pues ya nos pides paso cuando precisamente tengas a jugadores y a cuerpo técnico, en este caso Javier Aguirre. Bueno, Alberto, lo hemos comentado, qué partido más completo del Mallorca en el día de hoy. Ha sabido sufrir cuando ha tenido que sufrir, se ha mostrado muy contundente en defensa con un gran y en ataque, sobre todo en este segundo tiempo, lo que ha, desde mi punto de vista, lo que ha destacado es en la plena efectividad que ha tenido de cara a gol. No sé cómo. And I think what he really did impress was in how effective Graves was in the goal. Yeah, we barely gave the other team any opportunities. Y creo que, como tú dices, hemos sido bastante efectivos. 3 goles al final en esta segunda parte. No es nada fácil. Hemos roto la dinámica ganadora de un equipo como Burgos. That's really not easy at all. Burgos were on a really good dynamic right now. They hadn't lost for 8 matches. Entonces, me parece una victoria de mucho mérito y bueno, ya destacar sobre todo también. I think it's a really high merit victory today. De la cantera que están debutando, que están teniendo participación y eso creo que le da a Aguirre muchísimo mérito. Sí, y habla de And I think that is really high merit for Aguirre and his team. Como David López, que bueno, ya hemos destacado, me parece que somos muy pesados con él, pero es que ha hecho un auténtico partidazo. Después ha acabado siendo sustituido por nuestro capitán Antonio REY. Después el poder de los cambios, ¿no? Porque es verdad, el primer gol de esos 3 cambios de Dani Rodríguez, Larin y Amat, pero por ejemplo el canadiense ha sido el autor del segundo gol y en el tercero Antonio Sánchez, que había entrado en el segundo tiempo, se crea una jugada prácticamente por sí solo, acaba en el gol también esa segunda unidad que ha tocado ser suplente del Mallorca, que también ha aportado grandes cosas. Y también, por ejemplo, Dominic Grave, que habitual suplente y ha hecho un partido. Totalmente de acuerdo. And also Dominic Grave, who's not usually the main goalkeeper, but he did an excellent performance. Creo que así ha sido, han sido bastante efectivos. Y bueno, destacar la inteligencia de Larin en el gol, que al final es difícil de leer esa situación en décimas de segundo. Tener la percepción de que hay 2 jugadores que están rompiendo el fuera de juego y que puedes combinar. Es una capacidad bastante destacable. Y luego, pues como has comentado, tema de David López, ha hecho un partido impecable mientras ha estado en el And as you said, David Lopez today had a con great match too. Evidentemente ha entrado un poquito más de experiencia con REY y Nastasic ha pasado al centro de la zaga, entonces ya éramos mucho más fiables atrás. Nastasic moved into the midfield as well, so there was a really reliable amount of players. Cuando está cerca de área, cuando mete ese último pase, esa circulación fluida que es capaz de darte, me parece un jugador determinante, tenga más o menos protagonismo, que eso ya es un poco ya más cuestionable, pero me parece bastante determinante este jugador. Sí, lo es. Sin lugar a dudas no sorprende a nadie la calidad de Sergi Darder. El único punto negativo que se podía poner a la tarde de hoy es esa duda respecto a la situación de Omar Mascarell. De su sustitución no sabemos si puede ser que tenga alguna molestia, en todo caso si lo hay. Don't know if there is any pain or any injury involved there. Hoy ha cuajado un buen partido, un partido del que vemos las estadísticas ahí en However, it was still bastante igualado, en cuanto a números, pretty balanced, of course, with stats. En cuanto a sensaciones, realmente uno ve el resultado y parece que el Mallorca se ha paseado. No ha sido así. Es verdad que el Mallorca al final, you look at the results and it's Mallorca just had a breeze today, and it really was not the case. Pero bueno, antes de seguir comentando los datos, vamos con José Perello porque tiene a protagonista. Protagonista, además muy importante, no solo por el partidazo que ha realizado una vez más en defensa, sino porque hoy además Gio ha tenido que abrir la lata tú. Sí, bueno, and you were the one who started the goal scoring today. Yeah, pretty happy with the result. It was a hard, viable, and everything was getting tougher and tougher, really.
muy duro, sobre todo en la primera parte, que no pudimos encontrar mucho espacio para llegar con claridad. Ellos tuvieron We couldn't really find many alguna gaps in the insinuación, first pero half. bueno, creo que el equipo en línea general estuvo muy bien. I think the team Tácticamente generally estuvimos was siempre very bien parados, good. siempre ordenados. Statistically, I think we were Creo que and hicimos bastante daño en las transiciones ofensivas. we were really Ellos well sufrieron un placed poco. as well. Y We did bueno, some ya damage cuando in the hicimos el segundo defense. gol, creo que el equipo ya se sintió más And cómodo y once más we suelto reached to the para bueno, second luego hacer el goal, I tercero y think llevarnos el triunfo a casa. started to relax Te and decía feel more Juan, comfortable. dilo, di que eso no es casualidad, ¿no? Que lo practicas en los entrenos. No, bueno, uno You were siempre saying you trata practice that de move mejorar y tiene su in faceta training, right? de juego, las Well, cosas I que le mean, faltan it's y bueno, about de vez en cuando se improving va my mejorando. weaknesses on the Pero pitch. bueno, contento más que nada porque sirvió But I'm para happy, empezar ganando el partido, ayudar al equipo y eso es lo más importante. and A ver, hopefully ha sido it más will bonito help que el gol to esté mal improve ido, the que team. también está bien porque era tu primer gol, pero digamos que este ha sido más limpio, ¿no? Well, that I remember that one in Ballet, that was your first goal, but Contento porque equally siempre que uno for this one le today. toca o Yeah, en of casa course. I o mean, whenever convertir you o can dar una help asistencia, in se those va kind of como ways contento a or casa an y más assist el equipo or gana, whatever, entonces it's nada, always a muy different feliz. feeling Luego que when una vez you más come home portería from cero, your entre otras day. cosas que hoy creo que ha salido el plan So once perfecto again, para you mejorar haven't esas cosas conceded es any goals portería cero una vez today. más, van 3 partidos en Copa con portería cero. Sí, creo Three que bueno matches que without el equipo conceding vive de eso anything. también, un poco de mantener la puerta a Yeah, I cero, mean, I porque think that sabemos really qué the ocasiones team as tenemos y well. últimamente estamos teniendo bastante. We Hoy una keep vez having más more and pudimos more goals for mantener la puerta a opportunity. cero, como decís vos, ser contundente en ataque, ser eficaces, que es un poco lo que nos estaba faltando. Y bueno, creo que por eso I el think it's resultado. all about just Mañana, focusing on supongo que es lo típico, mistakes ¿no? we Que el made, sorteo da goals and things that igual we can que improve. nos toque o preferís que sea un primera y poder jugar en casa. No, bueno, primero pensar en descansar, recuperar. Well, Venimos first de now we're dos going to think partidos de about una resting and exigencia bastante recovering. grande, We've dos come out partidos duros from donde el 2 equipo big matches se this desbordó week. hasta el final y bueno, ya mañana We left haremos el everything on the pitch sorteo for the más day against tranquilo Madrid, y bueno, and no, today then siempre once feliz. again. Perfecto. Muchas So there'll gracias be a y draw tomorrow, and yeah, gracias. we'll be happy about it. Pues las palabras de Diego González, el autor So the words del there, primer gol, el que abre la lata, que muchas Charles, veces goal es scorer, el the más first importante goal después of the match, the one who de los lifted the ententos lid off de Larin the y rest Tony. of the Destacaba match mucho, ¿no? today. Ah, bueno, tenemos a más protagonistas, ¿no? Conectamos con José. Sí. So we're going to go back to Jose because he's talking to Javi Abrés, que ahora nos Javi confirmamos por si no lo teníamos claro, que fa fred avui, molt de fred. Ja no me'n He was recordava confirming mínimament, that però sí, molt de it's fred. cold. Yeah, it's really cold. I've forgotten how cold it is. So the goals arrived in the end. How did you feel? Yeah, I thought we were good in the first half, and we were in the second half too, but we were missing those lucky moments. And I think from the first goal there, everything seemed to open up for us. So no conceding any goals either today again, which of course is really good news. Everything seemed to go to plan today. Yeah, I mean, there were lots of people who hadn't had much protagonism in La Liga, and I'm really happy for them as well. There was a moment on the pitch where there were 3 blue and black Mallorquin players. Sí, Antonio. 5 mallorquins, això què significa, què representa? Pues representa, What does that mean? significa orgull, està clar que... Well, it just means pride. Molts de jugadors que començant de petits a la cantera... At the end of the day, a lot of the players that start as kids in the teams, we want to reach, that's our end goal. So it's a really, really proud moment. Also, Marcos came on today, he's been wanting to debut for a long time. Yeah, and really, really good as well. And we'll already congratulated him. I'll go and say it well, also congratulations because you had played a huge part today in this victory. Yeah, I think I was feeling really good today, really strong. And I think the important thing today was just moving into the next round, and I think the whole team did really well. Well, good luck with the draw tomorrow. Pues palabras de Javier Words there from Javi Abrés. destacadas de este partido que, bueno, en la misma línea, ¿no? que Gio González ha destacado que ha sido partido muy completo, en líneas generales ha estado bien el equipo, portería cero, que también es muy importante para reforzar ese trabajo defensivo, esa idea defensiva de Mallorca, y hablaba sobre el orgullo, ¿no? que supone esa cifra que le comentaba José de los 5 mallorquines sobre el verde.
Bueno, es algo que ya venimos comentando desde la previa del partido. Al final, Something that was said in the pre-match coverage as well. There are players that play more often than others, and I think it's really important that Aguirre gave an opportunity to those lesser senior players to show what they can do, even if it's 10 or 15 minutes. Of course, the longer the better on the pitch, and for them to get minutes under their belt and experience, and to have that proud moment for them. Yeah, it was a really all-rounder of a morning, really. As we had said, Mallorca, the honor division of the youth team, had been playing their King's Cup, their version of the King's Cup. They won 5-1 in SUSCRÍBETE Stadium. The next round of that tournament was played very far away from the island, unfortunately. And away from the Mallorca context, there was another King's Cup match today, which was the victory of our next La Liga rival, Celta de Vigo, that went 4-2, and therefore goes through to the next round of the King's Cup. And as I say, they are our next rival next week, which will be our inauguration of the finally fully renovated Somos Stadium in Palma, that you cannot miss. It's going to be amazing. There's going to be lots of surprises. So don't know if you can have a look at the movement of the top players in today's match. Lopez. We would like to see his journey today over the pitch and where he's been playing. Con Nastasi cubriéndole la espalda muy bien. Y bueno, como podemos ver en el mapa de calor, la influencia en el juego que ha tenido corresponde bastante con la posición que ha tenido. Poca participación en campo rival, pero al final ha estado impecable en su actuación, al corte, en los duelos individuales, ha salido ganador de prácticamente todas las acciones que ha llevado a cabo y nada. Partido de 9, 9.5 de David. Definitely was about a 9 or 9.5 out of 10 for me this match. Que hubiera durado 90 minutos, pero bueno, sus motivos tendrá Aguirre para dar entrada a REY. Al final es un jugador con mucha más veteranía. Y parece ser que tenemos ya la rueda de prensa de Javier Aguirre. Conectamos con esa. And now it does look like we can go to Javier Aguirre's press conference. So let's go straight over and have a look what's happening. So good day to you. So 10 goals under your belt, 0 against you in all of these King's Cup matches. Well, I wouldn't box all those matches together, definitely not. I think the score today doesn't reflect how much we struggled on the pitch and how good a rival they were. It was definitely a challenge today. It was a really balanced match. I think it's a bit too big a margin in score today. However, these kind of King's Cup matches are great to see what other positions some of the players can work in. I think everything that Burgos did today was fantastic, right down to their uniform even. Congratulations on the victory. I would like to ask you about David Lopez. Well, I think putting on a left-footed midfielder was a great substitute for Martin Valiant. He'd been doing some really good performances.
But I think obviously 90 minutes for the boy is an extreme amount of responsibility too. You said you were excited about the King's Cup. They're now in the top 16. Is Mallorca now going to put the pressure on to try and reach as far as they can in the tournament? We never speculate about any matches. If I put these kind of players on, it's because they deserve to be on. Samu, for example, was a really late absence that we had. Pienso que ilusionado estoy, sí, como en la liga también. Creo que cada semana uno no puede perder la ilusión y respetar al rival y poner a los 11 mejores y seguir intentando que en las dos competencias, valga la redundancia, ser competitivos. We will try and keep being competitive in everything that we do. Congratulations on the victory. So you've had just one defeat in the last 8 matches now, which was in the Bernabeu Stadium. Yes, I'm starting to find the spots for the players that arrived new this year. We're training better. We've been training very well for a long time now. I think even if we did the other day in Bernabeu, I think they are matches that you can lose. But I think we're definitely putting on those brave competitive performances, and I think that is really highly valued by the fans. But we are in a good track right now. I wanted to ask about efficiency with regards to the goal. Today we were good in our goal scoring, and as I've been saying for the last couple of months, we have been very unlucky in the goal scoring areas. No hemos estado muy finos, tampoco con mucha llegada, pero las que hemos tenido, recuerdo manos a manos que hemos echado para afuera, ¿no? Y hasta 4 o 5 jugadores distintos hemos tenido mano a mano, o la de Almería con Javi Llaves para empujar. My hand, or even in Almería, would just have been the last touch that we needed. There have been so many goals that have been nearlies. Hoy Abdón, Javier se ha convertido en historia del Real Mallorca, ha igualado a Barrera como el máximo goleador histórico del club en la Copa del Rey. Su cuarto gol de la competición esta temporada parece que están destinados a entenderse, ¿no? La Copa y Abdón Prats. And Abdón King's Cup seems like it's heaven, right? Well, that makes me very, very happy. He's a really hard worker. He loves the team. He loves the fun. Whether he plays or doesn't play, he does everything. He's very affable. He's a very useful and very valuable player for us. So we're going to leave it here. Thank you very much. So those are Javier words in the press conference against Burgos now. Lots to highlight from that. Bueno, al final me quedo, como hemos comentado durante todo el partido, con el gran partido que ha hecho Grave. Well, I think one of our takeaways today is, as we said, the great performance we saw from Grave. Con esa acción inteligente que ha tenido. Y bueno, sobre todo que el Mallorca haya pasado de ronda, que and also Laren as well. So we will keep an eye on tomorrow's draw for those quarter-final matches of the King's Cup. See whether we will be welcoming a team to the island or whether we will be moving away to play. I've already said goodbye to Jose Perello now.
del plantío. Y también aprovecho para despedirme de ti, Alberto. Muchísimas gracias hoy por haberte pasado. I'm going to take advantage of this moment here now to say goodbye to you too, Alberto. De tanta calidad. No, al final estamos aquí para lo que se necesite y muchas gracias a vosotros por la invitación. Well, I'm here for whatever you need me for. Thanks for inviting me along, and I hope it's not the last time. Y muchas gracias, Alberto. Pues y ahora, antes de sí, definitivamente cerrar, vamos a. Well, thank you very much. And just before we go, próximo que le viene al Mallorca, que es ese enfrentamiento. we're going to have a look at what's next for Mallorca now. As we had said before, it's Saturday the 13th of January at 4:15 in the afternoon. Al Villarreal el lunes 22 de enero a las 9 de la noche. Villarreal on the Monday the 22nd of January at 9 p.m. And then you've got that Betis match on the 27th of January at 9 p.m. as well. Nothing else confirmed so far, so those are the three that we can bring you at the moment. El juvenil División de Honor, por lo tanto, una buena mañana y tarde mallorquinista que despedimos aquí. So a really strong, really good Mallorcan day today for you. 2 Mallorca victories across the country today. Thank you all for watching, and we'll see you next Saturday.